Hola, bona tarda. Són les 4 en punt i estem pendents en aquesta hora que reprengui d'un moment a l'altre el judici del procés. Estava fixat per aquesta hora, per les 4 de la tarda. Estarem pendents en els pròxims minuts que comenci. Pot fer-ho amb uns minuts de retard, com és habitual, i començarà a reprendrà amb l'interrogatori al tinent coronel Baena per part de la resta de les defenses. Al matí, recordem-ho, qui l'ha interrogat ha estat l'advocat de Junqueras i Romeva. Del que ha dit fins ara el responsable de la investigació de l'1 d'octubre, el més destacat és la revelació que l'ordre d'investigar els líders independentistes per sedició i rebel·lió no va arribar arran del referèndum i la declaració d'independència del 2017, sinó molt abans, segons Baena, al novembre del 2015, és a dir, un any després de la consulta del 9-N i quan el Parlament va aprovar l'inici del procés. El tinent coronel de la Guàrdia Civil ha explicat amb orgull que va ser designat com a policia judicial per 3 jutjats diferents que investigaven el procés. Uns fets que ja van ser qualificats de sedició i rebel·lió al 2015. El fiscal jefe de la Audiencia Nacional ordena a los 3 cuerpos policiales a raíz del inicio del proceso de independencia de soberanía y se habla ahí, en esa orden ya de noviembre de 2015, de posibles delitos de sedición, rebelión y malversación. Un fiscal en cap de l'audiència que era Javier Zaragoza, un dels fiscals del judici del procés i que avui no estava a la sala. La missió principal de Baena era posar per escrit l'evolució del procés independentista i sembla que no li va costar gaire. Medios de comunicación, publicaciones en diarios oficiales, prensa escrita. Artur Mas habla de estructuras de Estado, inicia las estructuras de Estado. Es decir, a raíz del 9N empieza todo esto y todo esto es público. Les seves hipòtesis sobre la implicació del govern i del Parlament les troba plasmades en un document, l'Enfocats, trobat a casa de Josep Maria Jové, el número 2 d'Oriol Junqueras, i Baena fa unes deduccions que Marchena no troba pertinents. No le pidamos al testigo que haga valoraciones y sobre todo de autorías o de responsabilidades. El testigo no debe valorar. Una de las preguntas de la excelentísima señora fiscal es sobre a quién correspondían los niveles de dirección. Baena reconeix posteriorment que no sap quin recorregut va tenir el document Enfocats perquè no el va trobar enlloc més. El testimoni també ha deixat caure una conversa entre el director del Centre de Telecomunicacions de la Generalitat, Joan Angulo, i el president Puigdemont en plena intervenció de la Guàrdia Civil en aquest organisme l'1 d'octubre. Me informan que recibió el señor Angulo una llamada del presidente de la Generalitat diciendo que eso había que parar lo que estaba sucediendo en el 1 de octubre porque si no, no podía hacerse. Y el señor Angulo entonces dijo que allí estaba la Guàrdia Civil y que tenía que hacer lo que le estamos diciendo. Malgrat les nombroses entrades al CETITI, Baena ha reconegut que no van poder desactivar les aplicacions mòbils que habilitaven un cens electoral universal i van fer possible el referèndum. Va viure enmig d'un clima insurreccional. És com ha definit el tinent coronel de la Guàrdia Civil, Daniel Baena, el període que ha acotat des del 19-20 de setembre del 2017 fins a l'aplicació del 155, és a dir, quan l'Estat controla el govern autonòmic. Nos poníamos en un clima que podíamos calificar por los objetivos, un clima que podíamos calificar por el número de acciones, un clima que podíamos calificar por la extensión donde se producían claramente insurreccional. És que aquello literalmente era un polvorín. Se li sent la veu, però no se'l veu. Ha demanat protecció. És el mateix tinent coronel que lluïa condecoració davant els mitjans de comunicació fa 4 mesos. Condecoració perquè ha liderat les investigacions contra el procés. El 20 de setembre no estava al Departament d'Economia, controlava des de la comandància. El jutge instructor, ara mort, l'havia dotat de poders que no li van fer falta, tot i el clima insurreccional i el polvorí. Yo tenía orden del juez y se veía la integridad física de los componentes de la comisión que estaban dentro de la consellería alterada, gravemente en peligro, tenía orden de actuar. La fiscal i el testimoni s'han anat tallant fluidament en una pregunta i una altra. Baena coneix les investigacions que ha dirigit, però no en sap alguns detalls i ho ha exposat a sala. Recordava amb claredat els escratxes que van patir a les casernes de la Guàrdia Civil. En escratxes en cuarteles de Guàrdia Civil se producen 88. Però quan les defenses han demanat precisió entre setges i escratxes, les xifres li han començat a ballar. Usted ha dicho un número, quiere ahora decirlo con relación a la pregunta asedios. 47. Escraches en hoteles o en otros lugares. ¿Tiene usted contabilizado? ¿Contabilizaron estos episodios? No.
Lo tinent coronel Baena, que ja té cancel·lat els antecedents de quan va ser condemnat per un delicte contra la integritat moral, és un dels testimonis clau de l'acusació. Fa anys que investiga el procés i, en paral·lel, segons el diari Público, anava penjant a Twitter missatges contra els investigats sota el pseudònim de Tácito. Publicada la notícia, Tácito va desaparèixer de la xarxa i el compte de Telegram de Baena amb els periodistes també. A Sala, el tinent coronel ha dit que ell no era Tácito. Seguim a l'espera que reprengui el judici, que pel que sembla és a punt de reprendre's. Com veuen a la part inferior dreta de la pantalla, rebem ja imatges en directe del Tribunal Suprem. Es reprèn, doncs, el judici al Suprem, en aquest cas, com diem, amb la resta d'interrogatori a Daniel Baena. Han de ser la resta de les defenses les que intervinguin. Tot seguit, escoltem el senyal que ens arriba des del Tribunal Suprem. Buenas tardes. Siéntese, por favor. Le vuelvo a recordar que está bajo juramento y ya sabe que también fue propuesto por distintas defensas. En consecuencia, ahora tiene que responder ¿a quién? Al señor Melero. Muy bien. Gracias, señor presidente. Con la venia a la sala. Buenas tardes, señor. Buenas tardes. Le voy a preguntar cosas muy concretas al hilo de lo que le ha sido preguntado por el Ministerio Fiscal. En primer lugar, y relativo al CETITI, que es una de las primeras cosas que han salido, sí. La pregunta es si sabe usted si el CETITI realizó alguna actividad relacionada con el referéndum el día 1 de octubre. No, porque estábamos ahí precisamente para evitar que la celebrara. Y también en relación con el CETITI, si sabe usted que debieron hacerse obras de acondicionamiento en la nave para que pudiera funcionar para las elecciones del 21 de diciembre. En principio las obras eran para eso, pero la urgencia en la ejecución el 28 de agosto no nos decía en la investigación que fueran para eso. Perfecto. Otra cuestión, con respecto al periodo insurreccional que usted ha descrito, sí, y que ha ubicado entre aproximadamente el 19 de septiembre y el 1 de octubre. No, 19-20 de septiembre hasta el 28 de octubre, que es cuando se aplica el 155. Sí, perdón, tiene usted razón, hasta el día después de del acto parlamentario. Aparte de las detenciones que practicaron ustedes por orden judicial y relacionadas con las diligencias en las que intervenían, por mor de ese clima insurreccional, delitos de atentado, resistencia a la autoridad, desórdenes públicos, ¿cuántas detenciones practicaron ustedes? No hubo delitos de atentado, resistencia y no hubo ningún delito, ninguna detención, excepto las que se hicieron del 1 de octubre, posterior al 1 de octubre. Perfecto. Otra cuestión, ha sido usted preguntado por el Ministerio Fiscal respecto del documento Enfocat, sí, que ustedes encontraron y la corroboración de elementos del mismo a través de datos externos. No. Era que nosotros llevamos una investigación que estaba evolucionando y sobre la cual estábamos llegando a una serie de conclusiones y eso se corrobora, como dice, con el Enfocat. No es que el Enfocat... O sea, ustedes investigan... Investigamos y vemos, en el esquema de la investigación, los resultados que estamos obteniendo coincide con el que se ve en el Enfocat. Con respecto a lo que era la hoja de ruta del Enfocat, ¿encuentran ustedes algún dato en sus investigaciones o en las fuentes abiertas que ustedes manejan que corrobore dicha hoja de ruta? Sí, bueno, todo lo que se ve en el libro blanco y todo lo que es el proceso de independencia. No, se lo digo porque la hoja de ruta, si la recuerda, es la página 2 del Enfocat, sí, que dice Gobierno de concentración, sí, Declaración unilateral de independencia, sí, Parlamento Constituyente y referéndum de aprobación de la nueva Constitución. No me acuerdo exactamente, pero sí, eso que dice... ¿Alguno de esos elementos? ¿Encuentra usted alguna corroboración externa de alguno de los elementos de la hoja de ruta del Enfocat? No, pero nosotros hemos denominado hoja de ruta del Enfocat en cómo se desarrolla ese objetivo. Entonces, en el desarrollo de ese objetivo, en los grupos que se crean, en los modus operandi, en la implicación de entidades sociales, en la importancia de la movilización social, la importancia de los medios de comunicación, todo eso que nosotros vemos en la investigación que está siendo activado, lo vemos plasmado ahí en ese documento. Perfecto. Otra cuestión. Con otro documento al que se ha hecho referencia, la agenda Moleskine, atribuida al señor Jové. ¿Encuentran ustedes algún dato relativo al cuerpo de Mossos d'Esquadra? ¿Existe algún dato? Una anotación, hay que tener en cuenta que la agenda finaliza en el 2016, pero hay una anotación en la que una representante de la CUP
dice que anota el señor Jouvet que debido a una actuación de Mossos d'Esquadra quiere que se active un protocolo para que se les avise antes de esta actuación, y eso aparece reflejado, y no sé si hay otro asiento más. ¿Recuerda la anotación de la misma Bueno, agenda? lo que recuerdo es lo que le he dicho, no sé. No, si recuerda, le pregunto yo, si recuerda aquella que dice MHP, lo digo porque la remarcan ustedes en el atestado. MHP, molt honorable president, Sí. los Mossos d'Esquadra siempre obedecerán las órdenes judiciales. Sí, ¿La recuerda está. esta? Sí, puede que esté. ¿No sí. le ha parecido relevante para mencionarla? ¿Cuándo, ahora? Sí. Bueno, pues no me acordaba. Muchas gracias. Otra cuestión. En las consultas que usted efectuó a fuentes abiertas, usted Sí. y sus funcionarios, de lo que se estaba publicando en medios de comunicación, usted lo ha dicho, que todo era público, con relación a los escraches padecidos por agentes de Guardia Civil y Cuerpo Nacional de Policía, ¿encontraron ustedes alguna anotación o alguna manifestación atribuible al señor Ford en el sentido de apoyar esas conductas, las conductas de escrache? No, que yo recuerde, no. ¿Encontraron una manifestación del señor Ford en el sentido contrario, en el de reprobar este tipo de conductas? Si está, constarán diligencias. Otra cuestión. Sigo Sí. un poco desordenado, pero más o menos es lo mismo. En lo que ha sido usted preguntado respecto de las estructuras de Estado, agencia tributaria propia, Sí. si usted corroboró que se trata de un organismo estatutario previsto en el Estatuto de Autonomía. No. Lo que nosotros le decimos que la línea de investigación respecto a las estructuras de Estado es vemos cómo el desarrollo estatutario capacita que esas estructuras se desarrollen hasta un límite, y la investigación consiste en ver si ese desarrollo va más allá de lo que estatutariamente se puede hacer y se utiliza como estructura futura de un Estado independiente sobre la cual se está invirtiendo dinero público para su desarrollo. ¿Detectó alguna conducta de esa naturaleza en la Agencia Tributaria Catalana? Sí. ¿Sigue abierta la Agencia Tributaria Catalana? Sí. ¿Ha sido impugnada por alguien que usted sepa? Bueno, sigue la investigación abierta. Perfecto. Otra cuestión. Ha hecho usted referencia a un planning del señor Salvador sobre cosas que debían llevarse a cabo al día siguiente del 1 de octubre, 17 medidas en concreto. Sí. ¿Verificó usted si alguna se llevó a cabo con posterioridad al 1 de octubre? No, lo que sí que se verificó es lo que he comentado esta mañana a preguntas del fiscal. Creo que cuando se declara la independencia, el Parlamento de Cataluña ordena al Gobierno desarrollar una serie de medidas, entre ellas creo recordar que hay unas 14, no sé si el número es exacto, pero bueno, coincide lo que el Parlamento encarga al Gobierno con lo que tiene el señor Salvador en su despacho. Bien. ¿Pero alguna de esas 17 medidas se lleva a cabo? ¿Verifica usted que alguna de ellas se haya llevado a cabo? No. Quedan ahí en el planning del señor Salvador. Está ahí, sí. Bien. Otra cuestión. Ha sido usted preguntado también por las facturas de Unipost, las 5 facturas, y ha dado usted cumplidas explicaciones de las facturas pro forma y de la nueva... Bueno, cumplidas no. He dicho que era como norma general lo que sé del equipo de investigación que me traslada. No he dicho ningún detalle. No, la pregunta respecto a las facturas pro forma o no, si detectó el pago de alguna de ellas. Es decir, trasvase de fondos públicos a la entidad privada. No. Vimos la factura. Bien, y en cuanto a la reactivación, que decía usted que era la posible consecuencia de la anulación provisional que generaba la proforma, ¿se reactivó? No sabemos. A este punto de la investigación aún no se ha reactivado. Perfecto. Otra cuestión. Salto ahora al Diplocat. Usted, si no me engaño, usted intervino personalmente en la investigación del Diplocat. Porque Sí, alguna diligencia he firmado, pero sí, diligencia he firmado, pero esa diligencia las encargó un equipo de investigación, sí. Bien, de acuerdo. Sí, la cuestión es la relativa al The Hague Center en cuestión. ¿Detectó usted si el centro este de La Haya había entregado algún trabajo preliminar relativo al encargo que tenía contratado con la delegación? No lo hemos detectado, no lo hemos detectó. visto. El análisis de los correos electrónicos del señor Romeva y del señor Rollo del Diplocat no fue de su conocimiento. Sí, encargué la investigación para que se hiciera el equipo, pero de eso no creo recordar que me lo despachara. No obstante, si fuera de interés, se incorporó en el atestado, y también recuerdo con respecto a los correos electrónicos que todos los correos electrónicos, los que se recalcan en el atestado y los que no, están incorporados a la causa para someterse a estudio. También a vueltas con el Diplocat. Esto del The Hague Center, que ustedes relacionan con el pago
de observadores, ¿de dónde lo obtienen? Del estudio de la facturación y de la documentación, más no lo puedo decir. Se lo digo porque, a diferencia de lo que ocurre con los visitantes del Diplocat, esto se corresponde con la delegación de la Generalitat en el exterior. Sí. Y el concepto es diferente. Entonces, Sí. la inferencia, Sí. ¿cómo la obtienen ustedes para saber que esto está relacionado con observadores? Porque el contrato habla de la realización de un estudio. Pero otras fuentes de la información y otros aspectos de la investigación y cómo se refieren a ellos las personas investigadas, vemos que se deduce que es para pago de observadores internacionales. Siempre se va hablando de eso. Y la inferencia, y digamos que los indicios que nos apuntan a incluir y hacer esa inferencia están incluidos en las diligencias. ¿Es una noticia de prensa Está incluido en indicio con el que diligencia, ustedes trabajan? puede ser, está incluido en diligencia, sí. Ya, perfecto. Perdone. Sí, se le ha preguntado también si las concentraciones y manifestaciones eran espontáneas o estaban organizadas. Usted ha respondido que eran organizadas. ¿Tiene algo de extraño que las manifestaciones y las concentraciones sean organizadas o es la tónica general? Que si tiene algo extraño, que las concentraciones sean las organizadas. manifestaciones sean organizadas. Yo creo que todas las concentraciones son organizadas. Perfecto, a eso me refería. Y otra cuestión, para ir terminando. Ha dicho usted que con anterioridad al inicio de la diligencia del día 20 de septiembre en la Consejería de Economía, sí que se advirtió antes de las 8 de la mañana a través de la sala de coordinación. Sí. ¿Este aspecto está documentado en alguno de los atestados que ustedes han Sí, elaborado? todas las comunicaciones que nosotros hemos hecho están incluidas en el atestado. El atestado finalizado en los dígitos 012, donde recogen ustedes los hechos del 20 de septiembre, las páginas 9 a 57, no recoge nada al respecto. ¿Dónde debería mirar para encontrar algo en este sentido? Pues no lo sé, en el atestado debe estar, y si no, ya le digo, porque otra forma de comunicación también es de forma verbal. A veces se hace llamando previamente a algún investigador a la sala de coordinación policial para avisar del... ¿Y cuáles son las...? Perdón, termine. No, para avisar un poco de que se va a hacer el dispositivo, pero bueno, igual, yo sé que todas las horas en las que se avisó están documentadas en el atestado. Entonces, Sí, pues eso lo digo, porque lo que consta documentado es a través de correo electrónico y es con posterioridad a las 8 de la mañana. Será con posterioridad, es decir, yo sé que era sobre las 8 de la mañana cuando se basó el primer aviso. Ya, es que a las 8 de la mañana es cuando llegaron los agentes. ¿No tendría que estar el dispositivo de orden público encargado o comunicado antes? No. Del mismo? No. Ese aviso no es para que vayan los agentes a hacer un dispositivo previo y no se hace previamente. Se comunica que vamos a hacer una actuación, que es la primera comunicación que se hace. Esa comunicación he dicho anteriormente que es según los protocolos, es decir, para que se sepa que los señores que hay en la Consellería de Economía y Hacienda son guardias civiles que están cumplimentando un mandato judicial. Es a raíz que empieza a concentrarse gente así cuando reiteramos ya y solicitamos un dispositivo concreto de Mossos d'Esquadra. Y entonces eso ¿qué se hace? Un poco para que sepa. Yo lo comunico al canal orgánico de Guardia Civil, que en este caso es la Comandancia de Barcelona, y desde la Comandancia de Barcelona, que es el canal orgánico, digamos, los responsables de la seguridad del dispositivo, lo organizan con Mossos d'Esquadra. Y es por eso ahí donde se produce ya, se entabla ya las conversaciones para los dispositivos. ¿Qué es lo que consta documentado entonces? Esto Sí, está documentado. todo, son los correos electrónicos. Son los correos electrónicos de avisos a las salas y tal. Perfecto, que el destinatario en este caso pues era el comisario de Coordinación Territorial de Mossos d'Esquadra. Sí, claro, que es el responsable orgánico de Mossos d'Esquadra de la zona donde se está haciendo la actuación. Por ponerle nombre, que aquí no es ningún secreto, el señor Ferran López en aquel momento. Creo que sí, no... Perfecto. El día anterior, en el registro de Unipos, usted estuvo a cargo también, No, porque eso lo hizo otra unidad, lo hizo la unidad orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Barcelona, y yo tuve conocimiento después porque ese dato era interés de investigación, pero en la gestión de ese dispositivo no estuve. ¿Tuvo usted conocimiento de que fue precisa una intervención de orden público del Cuerpo de Mossos d'Esquadra? Lo he conocido a raíz de las diligencias, sí. Lo he conocido, pero por fuente de las diligencias. Sí. Pero no tuvo usted conocimiento con sus colegas, con sus compañeros en el momento de los hechos. No, en el momento no. Me lo comentaron después. Entonces ya está bien así. Pues muchas gracias por su atención. A usted, de verdad. Muchas gracias, señor letrado. Sí, con la venia del tribunal.
¿Qué fuentes de conocimiento utilizaban ustedes para, vamos, como ha contestado ahora mi compañero y antes a la fiscal, para delimitar aquello que era competencia de la Generalitat y aquello que no lo era? Bien, cuando en un objeto concreto de la investigación se veía que se estaba desarrollando algo, pongamos un ejemplo, una gestión para hacer un DNI, es un ejemplo, hombre, pues eso no es competencia de la Generalitat. Si lo que se está viendo es una gestión para recaudar fondos por gestión de aduanas, oiga, pues eso no es. Ese es un poco el límite. Siempre en la investigación, y eso sí que sobre todo con el juez de instrucción número 13, en caso de duda no lo incluíamos. Ya, pero quizás no me he expresado bien, ¿eh? La pregunta era muy concreta. ¿Qué fuente de conocimiento era para determinar lo que usted me ha puesto de ejemplo? Es decir, que pues, un marco legal. No, hay control general de actividad de objetivos, intervenciones telefónicas, fuentes abiertas de información. Pero económica. para determinar si la Generalitat era competente o no. No, si la Generalitat no. Vamos a ver, nosotros no investigamos si la Generalitat es competente para hacer cosas. Le repito, nosotros lo que estamos haciendo es investigar a personas que hacen acciones para cometer un hecho que puede ser ilícito. Esas personas, si son responsables de la Generalitat, pues no, pero no es la Generalitat como persona jurídica la que está siendo objeto de investigación. No, esto ya lo he entendido. No, me refería. Entonces, se mira el contrato concreto, la gestión concreta, que son muchísimos los que se han incluido en la investigación, que se está analizando y se evalúa. Y entonces en esa evaluación se ve, oiga, pues esto es competencia estatutaria, no lo miramos. La pregunta es, ¿en qué considera usted que era competencia estatutaria? Es decir, ¿qué fuente de conocimiento le llevaba a concluir que el ordenamiento jurídico? Es decir, si el marco estatutario dice, por ejemplo, que la Generalitat no tiene competencia para gestionar el IVA, pues si hay una aplicación de informática que es para gestionar el IVA, pues lo investigamos. O sea, hacían un somero, aunque fuera somero, análisis jurídico. No. Vamos a ver, toda la policía judicial intenta relacionar hechos con el tipo jurídico, con tipos penales. Para situarlo en un ejemplo quizás concreto de los que usted antes a preguntas de la Fiscalía ha situado también, ¿no? La Agencia de Ciberseguridad, que se promovió a través de una ley de creación de esta agencia. No, yo hablo de CSICAT. De CSICAT. Sí. Y de la Agencia de Ciberseguridad, ¿usted no recuerda haber investigado nada? Sí, se ha investigado, pero las diligencias al principio en las que yo me he referido, que fueron objeto de investigación por la Fiscalía de la Audiencia Nacional, fueron CSICAT. Bien. Y en estas que yo me refería de la Agencia de Ciberseguridad, de las investigaciones que ustedes hayan hecho, ¿llegaron a alguna conclusión de que esto podía ser una suerte de CNI catalán? No. En principio empezamos a investigar. Nosotros no estamos investigando si hay un CNI catalán o lo que sea. Nosotros estamos investigando, insisto, en si, por ejemplo, hay una competencia de inteligencia que no puede ser desarrollada por la comunidad autónoma porque excede el marco estatutario, lo investigamos. ¿Y en este caso consideraron que...? No, sí que había acciones. Es que las investigaciones no son generales ni son globales, un CNI catalán y tal. No, investigamos contratos concretos en el entorno y en el paraguas de acuerdos marcos. Y en esos acuerdos marcos se hacen cosas para objetivos muy determinados. Entonces, por ejemplo, desarrollar una aplicación, invertir, reestructurar una nave. Y es ese objeto concreto de la investigación del contrato, que han sido muchísimos los analizados, el que se analiza. Sí, efectivamente, esto lo he entendido, porque antes también lo ha explicado de forma prolija, pero que me refiero al caso que le preguntaba a mi compañero, el señor Melero, en relación a la Agencia Tributaria de Cataluña, ¿no? He deducido por lo que usted ha respondido, si no es que yo estoy equivocado, que ustedes, identificaron que se estaba desarrollando alguna actividad que era más allá del ámbito competencial que tenía asignada la Generalitat de Cataluña en relación a la Agencia Tributaria. Pero claro, ese objeto de investigación, evidentemente, está reflejado en las diligencias, se plantea... No, esto no lo cuestiono. Yo se plantea al juez y entonces el caso concreto que quiera mirar se mira en la diligencia y se ve por qué se interpreta por parte del equipo de investigación que eso excede o no. Y entonces el juez sobre eso determina. Muy bien. En este sentido, antes, a preguntas del señor Andreu Van den Ende, ha hecho referencia a todos los tribunales que les habían pedido que actuaran, ¿no? ¿El Tribunal Constitucional en algún momento les pidió auxilio? No. Muy bien. Tampoco en el periodo a partir del 6-7 de agosto hasta el 27 de octubre, para poner unas fechas. ¿El Tribunal Constitucional? Sí, el Tribunal Constitucional. No. De hecho, las resoluciones incumplidas eran
del Tribunal Constitucional. Por eso es la pregunta. Ya, pero cuando un juez hace una resolución y los delitos de desobediencia, no entiende, precisamente, y esto no entiende el delito de desobediencia al juez desobedecido porque puede causar en incompatibilidad. Es decir, no voy a discutir con usted esto. Simplemente yo le preguntaba si el Tribunal Constitucional les había pedido auxilio, como prevé la propia ley del Tribunal Constitucional. Otra pregunta. Usted ha dicho antes que no investigaban programas políticos. No investigan programas. No. ¿Me podría decir exactamente, según su criterio y conocimiento, qué es lo que se acordó el 30 de marzo del 2015, que es la hoja de ruta, según ustedes? Sí. Aquello no es, según ustedes, un programa político. Estamos pidiendo una valoración y, en definitiva, que defina un concepto sobre lo que es un programa político. Y esto no tiene sentido tratándose el testigo de un agente de la autoridad. No le pido la opinión, señoría, seguro. Simplemente quiero intentar entender por qué un programa político electoral, se entiende, o un acuerdo de esta naturaleza. Él ha dicho que sí se investigó la hoja de ruta y a partir de ahí reprocharle por qué investigó lo que usted considera que es un programa. Preguntarle por qué investigó un programa que usted considera un programa político, que él no considera programa político o que efectivamente considera programa político, yo creo que no añade nada. En todo caso, me ha quedado claro que no se investigaban programas políticos. No hacíamos investigaciones de eso. También una pregunta, quizás, si no es pertinente me lo va a decir la sala, ¿no? Pero considerar como investigación judicial una reunión que tiene como cometido posible la investidura de un presidente de la Generalitat forma parte de la actuación. Pero fíjese además, señor Homs, que el testigo investigó lo que el juez o el fiscal le decía que había que investigar. O sea, no era él el que condicionaba al fiscal o el que condicionaba al juez. En consecuencia, son preguntas que, digamos, que desbordan materialmente lo que se le puede preguntar a un agente de la autoridad que en ese momento recibe la comisión, es comisionado para investigar un hecho. Con su permiso, señoría, así es simplemente una pregunta muy concreta en un elemento muy concreto que está identificado, que es en relación a una reunión para decidir si había o no una investidura de un presidente de la Generalitat. Era simplemente, no sé si esto fue encargado por parte de alguien, simplemente era esto. Él ha dicho que estaba investigando hechos que pudieran tener trascendencia delictiva y a partir de ahí preguntarle si investigó una reunión política derivada. Creo que no. Bueno, no hay más preguntas. Gracias. Gracias. Cuando quiera. Con su venia, excelentísimo señor presidente, en defensa de los intereses del señor Sánchez. Buenas tardes. Hola. Mire, cuando usted ha hecho referencia de forma reiterada que el cometido de su investigación se centró inicialmente, por lo menos, en la malversación, ¿pudo constatar usted o algún miembro de su equipo si se recibieron por parte de la ANC algún tipo de subvención por parte del Gobierno de la Generalitat en todo el periodo investigado? pero la malversación que nosotros investigamos no era referente a las subvenciones de ANC y Unión, era la utilización de dinero público para lo que he dicho. Para la creación de estructuras de Estado. Sí. Bien. Reformulo, en el marco de esa investigación, ¿encontraron algún hallazgo o indicio que vinculara el dinero público con la ANC? Pues sí consta, está en diligencia, pero tampoco era objeto del dinero público. Porque, no consta, por eso se lo pregunto. Bien. Si no consta, ¿por qué razón en la investigación inicial sobre la que ha preguntado mi compañero, el primer compañero a la defensa, en la investigación de la Fiscalía y de la Audiencia Nacional de los años 15 y 16, se investigó a la ANC? Pues porque nos lo dijo el fiscal, porque nos ordenó el fiscal. ¿Qué les pidió el fiscal concretamente con respecto Porque a la ANC? en ese momento de la investigación, aún no había, digamos, una línea de investigación definida que nos pudiera descartar o incluir a entidades soberanistas en la recepción de dinero público. Se investiga, no se llega y no pasa nada. Esa era la siguiente pregunta. No se llega, es que no encontraron ningún indicio que vinculara a la ANC. Si hubiera, los indicios que hay están aportados a la investigación. Vale. Por centrar las cosas, cuando remiten la investigación, esta a la que ha hecho referencia mi compañero, al Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona, la conclusión sobre la ANC era esta, o sea, no era ninguna, no había indicios
que vincular a la Nosotros no sacamos ANC. ninguna conclusión respecto a ANC, respecto a Unión. Simplemente hacemos una valoración de las, digamos, no una valoración, hacemos una recopilación de las pruebas e indicios, le decimos al juez, mire usted, esto lo hemos cogido de este sitio y creemos que esto, para seguir avanzando, tenemos que ir por esta línea y no se concluye ni se descarta, oye, esto sí hacen, esto no. Seguimos recopilando pruebas e indicios. Vale, pero si no se menciona la ANC... es pues que si no se había menciona, indicios. pues nada. Vale. ¿Cuándo se remitió esta información al juzgado de instrucción 13? ¿Qué información? Este atestado, este análisis de la investigación En, el que realizado conste, durante año y medio. en la fecha en la que conste las diligencias donde no aparece la ANC. En cualquier caso, 2016, finales del 2016... Donde aparezca en esas diligencias, no recuerdo la fecha. Bien. Si durante el año y medio aproximado en el que estuvieron investigando estas estructuras de Estado, la vinculación con fondos públicos, no se llegaron a conclusiones de ningún tipo sobre la ANC, ¿por qué razón en los atestados que sí que obran en esta causa se mencionan hechos concretos de la ANC y o de Jordi Sánchez que se remontan al año 2013? Pues porque no son hechos relacionados con malversación de caudal público, son hechos relacionados con otro tipo de delitos. ¿Perdón? Que son hechos relacionados con otro tipo de delitos. No por la causa, no, le he dicho, nosotros cuando hacemos una investigación iniciamos con este delito y nos dice el juez, oye, si vosotros veis en este desarrollo, en esta ejecución de línea de investigación que aparecen indicios relacionados con estos otros delitos, nos lo comunica y nos lo ponen. Vale. Es decir, el hecho de que aparezcan otros, o sea, ANC, Unión o quien sea, relacionados en la investigación, no quiere decir que estén directamente relacionados con el empleo de dinero público en fines posiblemente delictivos. Pueden estar relacionados con otro tipo de delitos. Vale, pero ¿qué vinculación tiene con eso o con la investigación la hoja de ruta de marzo del 2015, que, como su nombre indica, ya existía en el año 2015, era pública y notoria? ¿Por qué se incluye como indicio que vincula al señor Sánchez? Pues porque esa hoja de ruta en el indicio, junto a otros indicios y a otras pruebas, da un contexto a la investigación para sacar las conclusiones a las que se llega. ¿Me lo puede explicar? ¿Qué contexto? Pues mire usted, si por ejemplo, estamos investigando la inversión de dinero público en un fin declarado ilegal por el Tribunal Constitucional, cuando el Parlamento de Cataluña se declara soberano para iniciar el proceso de independencia y ese proceso de independencia tiene una serie de actuaciones que son ilegales porque así lo ha dicho el Tribunal Constitucional y hay personas y entidades y hay organizaciones que están invirtiendo dinero público en este fin, puede que hayan indicios de comisión de delitos. Perdone que le interrumpa, pero no me ha dicho que no había vinculación entre el dinero esto es un público y la proceso ANC. que se inicia, esto es un proceso que se inicia cuando el Parlamento de Cataluña inicia esta soberanía y a raíz de ahí se produce una serie de hechos y la hoja de ruta, no quiero hablar de la hoja de ruta, y la documentación aportada en general se habla de una estrategia general de desarrollar estructuras de Estado, de crear las condiciones tanto legales, tanto sociales, tanto internacionales para ir construyendo con esa estructura de Estado una infraestructura lo suficientemente de entidad para cuando sea capaz de soportar un Estado, provocar lo que se llame la desconexión. Y esa desconexión se produce o se intenta producir en el periodo insurreccional al que yo me refiero. Para entender todo eso hay que poner todos los documentos que así lo atestiguan y todos los indicios para que los jueces y fiscales puedan emitir juicios sobre ellos. Vale, en ese sentido, ¿qué relevancia tienen los tuits o las noticias de prensa vinculadas a la ANC o a Jordi Sánchez el año, por ejemplo, 2013-2014? Pues la relevancia que tiene en la investigación y la relevancia que tienen los atestados de manera que se ha llegado hasta aquí. Claro, la investigación no es una prueba, es un cúmulo de indicios, un cúmulo de pruebas y eso es un cúmulo más contextualizada en un entorno y bueno, y entonces los jueces han determinado que ese indicio junto con otros pues pudiera ser constitutivo de delito y hay que reproducirlo en un juicio oral. Perdón, gente, quizás no lo he expresado bien. Yo me estaba refiriendo al periodo desde el que se inicia la investigación en Fiscalía de la Audiencia Nacional hasta que se remiten las investigaciones, los atestados al juzgado de instrucción 13. Mire, señora letrada, la pregunta ya está contestada y en cualquier caso hay que dejar bien claro, y lo hemos dejado desde el principio, que la valoración de indicios que hace el agente actuante es una valoración personal y que saben ustedes que lo que viene a ofrecer el declarante es su percepción de respecto de hechos. Las valoraciones que pueda costar, por más que sean incriminatorias, usted no se preocupe, que están sometidas exclusivamente a lo que aflora aquí en el juicio oral. Sí, gracias, señoría. Se lo pregunto sobre todo porque esos indicios que se recogen en esos atestados han sido la base de los autos de prisión del señor Sánchez del primer día que prestó declaración. Básicamente por conocerlo, porque es la primera vez que interrogamos al testigo. No es así, no es así. Bueno. Pero no vamos a entrar en discusión. Disculpe. Sobre el periodo insurreccional, sobre el que ya ha sido preguntado por mis anteriores compañeros, le quería preguntar,
exactamente durante este periodo que usted enmarca entre el 20 de septiembre y el 27 de octubre, ¿cuántos daños, desperfectos en la vía pública, en instituciones del Estado, en organismos oficiales, tiene constancia de que se produjeron? Los que constan en diligencias, algunos hubo, constan en diligencias, no lo sé exactamente. Pero los que constan en diligencias, Se lo pregunto básicamente porque los que constan en las diligencias son ninguno. Pues ninguno. Bien. En los oficios que se han remitido, que se han requerido y se han incorporado como prueba anticipada a este procedimiento, las entidades públicas han dicho que no hubo desperfectos, ni gastos adicionales, ni afectación al mobiliario público. No ha habido. Exacto, los que constan en diligencia no ha habido. Bien. En esos 47 actos que usted ha calificado como de asedio, ¿le consta que se produjera alguna detención, algún inicio de alguna diligencia? Mire, en aquella época insurreccional he dicho también al principio de la mañana que aquello era un polvorín y cualquier actuación podía provocar un mal mayor al que se pretende evitar. Y por eso, en muchísimas ocasiones, no se producen detenciones que en un contexto ordinario sí se hubieran producido. Pero no le pregunto no se produjeron por eso. No obstante, la actividad policial no consiste en hacer detenciones y sí que puede comprobar en las diligencias que, en la medida que se pudo, se trató de identificar a las personas que organizan esas concentraciones, a las que participan y a las que pueden estar relacionadas con la comisión de ciertos hechos delictivos. Es decir, no se trata, la policía judicial no va deteniendo gente, la policía judicial va obteniendo pruebas e indicios y la detención es el último de los recursos. Máxime, como en una situación de insurrección como la que se estaba viviendo, cualquier actuación podría provocar un mal mayor que se pretende evitar. Vale, pero que no se produjo ninguna detención, en conclusión. Ninguna detención. ¿Qué? Ninguna detención, ni por la policía judicial, pero ni sí por hubo las unidades de orden público. Sí hubo investigaciones, no detenidos. Bien, en ese periodo, en el mismo periodo que usted ha calificado de insurreccional, salvo la concentración del 20 de septiembre y salvo esa jornada de paro nacional que usted ha calificado o que ha denominado paro nacional, si me equivoco me corrige por favor, del 3 de octubre, ¿tiene usted constancia de que el señor Jordi Sánchez hiciera llamamientos públicos a la gente, a los ciudadanos, para que protestaran, para que impidieran la actuación de la comitiva judicial en otros lugares, para que dificultaran el ejercicio de una dotación policial en algún sentido? Mi equipo de investigación detectó uno de los correos del señor Jordi Sánchez que tenía un enlace a una página web en la cual se estaba gestionando la presencia de personas en los colegios electorales y, bueno, eso aparece ahí y eso se enmarca dentro del periodo que he mencionado. Vale. A propósito de este tema, ¿analizó usted los correos personales? No, lo hicieron gente de mi equipo. ¿Y las conclusiones que hayan aportado a este procedimiento la gente de su equipo son las correctas y las válidas? Sí. Vale, pues no le pregunto más por esto. Bien. Permítame que le pregunte, quizás es ignorancia personal, en cómo funciona exactamente su investigación. Ustedes tienen primero un indicio, una pesquisa, una línea de investigación y solicitan oficio al magistrado que está investigando para requerir pues, una entrada de registro, una intervención telefónica. ¿Funciona así? ¿Este es el orden cronológico? Hombre, una investigación... Vamos a ver, en carácter general, a ver si puedo explicar. La policía judicial depende funcionalmente de jueces y fiscales. El juez tiene dos formas de actuar. Puede hacer gestiones previas para tratar de determinar la posibilidad de comisión de delitos sin ningún encargo judicial, pero en cuanto ya tiene esos indicios recopilados debe judicializarse y entonces el juez le encomienda la investigación, u otra es que el juez o el fiscal tiene una investigación y en el ejercicio de su independencia judicial, la capacidad que tiene para elegir la policía judicial con la que quiere trabajar, nos la encarga en este caso a nosotros. Una vez que tenemos el encargo del juez, analizamos cuál es el objeto de investigación y tratamos de adaptar las técnicas de investigación, digamos, técnica de investigación relacionada dentro del proceso penal y a partir de la investigación se proponen acciones. Estamos escuchando una disertación del testigo sobre el modo de iniciar una investigación judicial la siguiente pregunta quería confirmar es el modo de iniciarse el proceso. Esto no tiene ningún sentido que usted se lo pregunte. Razón, señoría. Le voy a preguntar, ¿usted en algún momento solicitó al juez instructor o a los fiscales que le daban estas indicaciones que se investigara al señor Jordi Sánchez, que se hiciera una entrada de registro en la NC, que se le detuviera, que se pinchara su teléfono, que se le hicieran seguimientos? ¿Hizo un oficio solicitando este tipo de intervenciones en el marco de su investigación? Yo hice oficios para solicitar los correos del señor Jordi Sánchez en la Audiencia Nacional. A requerito de la Audiencia Nacional, con el procedimiento judicial lo iniciado. Nosotros, como medida de investigación a la Audiencia Nacional, y la jueza nos lo encargó, y pues por eso es uno. Bien, le voy a preguntar ahora por distintos atestados que constan las actuaciones que están
de los que es usted el instructor. Antes de eso, disculpe también la ignorancia, prácticamente todos los atestados, o por lo menos los que yo he examinado, están firmados por usted y un secretario que siempre es el mismo número de TIP. Sí. ¿Podría explicarnos, como vendrá, entiendo después, cuál es la función concreta del secretario de los Auxiliarme en las atestados? funciones de mando y de dirección y gestión del equipo de investigación. O sea, ¿participa en el análisis igual que usted? No, da vamos a ver. instrucciones? Participa en la gestión del equipo de investigación. Él ha hecho algunos informes concretos, muy pocos, pero me apoya en la labor de mando, de gestión del equipo, de asignación de tareas, de comprobar la calidad de esa tarea y de recepción de los trabajos. Después, una vez los trabajos recepcionados, firmados por cada agente actuante, se hace una diligencia de atestado y se incorpora a la autoridad judicial. Vale, perfecto. Aclarado esto, constan las actuaciones al inicio de este procedimiento, cuando la causa se instruía en la Audiencia Nacional, un atestado finalizado en 95. Es el atestado que... ¿En él? Finalizado en el número 95, del 2017. Es el atestado que introduce el documento Enfocats en la investigación. ¿Le solicitó a alguien que usted elaborara este atestado? No, he dicho al principio que cuando nosotros, del análisis de toda la prueba e indicio incautada en la actividad de juzgado de instrucción número 13, veíamos que una prueba era del suficiente calado para que el juez conociera de esa prueba, porque puede ser determinante para determinar la dirección de la investigación, pues se hacía un informe expreso de esa prueba y se entregaba al juez. Y después eso... Ahí quería yo llegar. Este atestado en concreto, cuando ustedes localizan el documento Enfocats y elaboran ese atestado ampliatorio del 90, si no me equivoco, ¿se remitió primero a la que era juez instructora en ese momento o al Ministerio Fiscal? No, al juez instructor primero. Bien, ¿y por qué razón constan las actuaciones? La propia magistrada instructora manifestó su sorpresa por haber aparecido en esa diligencia el fiscal con el atestado bajo el brazo, atestado que no tenía la instructora. Porque al juez que se lo entregué fue al juez de instrucción número 13. ¿No constan las actuaciones? ¿Investigaba la Audiencia Nacional? En la del 13 sí. Mira, en la del 13 Miraremos, muy bien. En la cronología de hechos investigados usted describe en este atestado. Ahora vuelvo al atestado 112, el de la estrategia, el que describe la estrategia concertada entre entidades, gobierno. Vale. Bien, nos situamos. ¿Figura en esa hoja de ruta el señor Sánchez? Sí, si consta en diligencia, sí. No consta en Pues diligencia. pues no, entonces no. Vale. No me acuerdo. En el momento en el que ustedes advirtieron ese indicio o localizaron o consideraron que la hoja de ruta podía ser un indicio, como ha explicado anteriormente, lo puso en conocimiento de la Fiscalía, interesó que se investigara al señor Sánchez. Ese indicio no fue relevante como el Enfocats o la agenda Moleskine. Es que lo sitúan ustedes al mismo nivel en ese mismo atestado, el 112, por eso se lo pregunto. ¿Qué? ¿Lo sitúa, perdón? No En el atestado 112 relativo a la estrategia concertada, ustedes sitúan varios elementos que justifican o que permiten... Pero que ya le he dicho que eso es información de contexto, de prueba obtenida, Vale, que se incluye vamos por para... partes. En esa información de contexto está el documento Enfocats, sobre el que ya le he preguntado, la hoja de ruta y la agenda del señor Lluve. Y alguno más habrá, porque está también, sí, correos electrónicos, conversaciones telefónicas, todo. En ese momento vinculados al señor Sánchez. Yo le pregunto solo vinculados al señor Sánchez. Bien, cuando ustedes localizan estos indicios fue... No sé, solicitar un oficio para que se investigara al señor Sánchez, a la ANC... Pero que nosotros no necesitamos oficios para investigar a las personas, somos policía judicial. Nosotros, dentro de una investigación, no necesitamos un oficio para investigar a una persona que está siendo investigada en esa investigación. Vale. ¿Le consta si el señor Sánchez participó en la elaboración del documento Enfocats? No, eso no lo sé. ¿Le consta si en el documento Enfocats está citado nominalmente? No recuerdo. ¿Le consta si en ese análisis de correos electrónicos el señor Sánchez recibiera ese documento? No. ¿Le consta, ese documento hace un relato, una serie de referencias a distintas reuniones mantenidas por el Comité Estratégico? No, nosotros no hacemos relato de las reuniones. El documento, Enfocats, el documento. Bien. ¿Tiene constancia de cuántas veces se reunió ese supuesto Comité Estratégico? ¿Qué Comité Estratégico es de Enfocats? El que refiere Enfocats. No sé porque nosotros, ya le he dicho, no investigamos el Enfocats y vamos a ver qué ha hecho el Comité Estratégico, sino que de nuestra investigación vemos que existe un grupo de personas que tienen una labor de dirección, de liderazgo y de impulso del proceso y de facilitar recursos humanos y materiales a otro grupo que son los encargados de hacer la acción de calle, de implementar y de hacer esas gestiones ejecutivas del proceso. Y eso, que ya lo tenemos detectado en la investigación, vemos que en el Enfocats aparece dos grupos similares, pero no
no investigamos el grupo del Enfocat, investigamos nuestra investigación y esto se incorpora. Luego volveremos a esto, porque si no recuerdo mal, el magistrado que instruía esta causa aquí en el Supremo le requirió para que aportaran un nuevo atestado en el que se corroboraran los indicios a los que hacía referencia ese famoso documento Enfocat, pero luego volvemos. ¿Qué relevancia tiene para la investigación? Y se lo digo porque lo recoge en este mismo atestado 112, el hecho de que Jordi Sánchez se presentará a las elecciones convocadas tras el 155. No le pregunte relevancia probatoria de un hecho, relevancia política. Pregúntele, por favor, sobre lo que él pudo percibir, lo que él puede esclarecer. Vale. Pero no sobre relevancia en la investigación de un determinado hecho. Gracias, señor presidente. ¿Por qué incluyen como indicio incriminatorio con respecto al señor Sánchez el hecho de que se presentara como candidato a las elecciones de diciembre del año 2017? Lo incluimos como indicio. Sí, lo incluyen como indicio, sí. No incriminatorio. Como indicio para que sea valorado. Indicio. Para que sea valorado. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es un indicio que, digamos que en ese lo que se nos dice es, oye, mirar si estas anotaciones tienen algún tipo de conexión con la realidad. Y esa anotación estaba, y entonces había que ver si estaba conectado con la realidad. ¿Qué anotación, perdón? La de la agenda Moleskine. En la agenda Moleskine no hay ninguna anotación relativa a que el señor Sánchez se fuera a presentar en el año 2017. De todas formas, señora Bernaola, mire, desde el punto de vista de la apreciación probatoria del tribunal, todo el esfuerzo que está haciendo en que justifique la valoración de indicios que él apreció para la elaboración de esos atestados es estéril. ¿Sí? Sí, se lo aseguro, que de lo que se trata fundamentalmente es que usted nos suministre hechos que pueda proporcionar el testigo, no si esa valoración que él hizo al juez instructor o la valoración que él hizo al fiscal, si fue relevante, si no fue relevante, si interrelacionó ese indicio con el hecho de que se presentara a unas elecciones o no. Todo esto, insisto, no pretenda exportar la valoración de indicios que hace el testigo en un momento muy concreto del procedimiento a lo que es la valoración de indicios que tiene que hacer, o de pruebas, en este caso, que tiene que hacer el tribunal. Se lo digo simplemente para que ponga usted el acento donde considere oportuno. Pero es un esfuerzo estéril. Se lo agradezco, señor presidente, pero debo insistir en este punto porque esos indicios que se recogen en ese atestado luego son trasladados a las tesis acusatorias del Ministerio Fiscal y el resto de acusaciones. Por eso, para eso venimos, a desmontar esas tesis acusatorias. Sí, pero le aseguro que a la hora de dictar sentencia, la valoración de indicios que se hace en la fase absolutamente incipiente del procedimiento no tiene ninguna significación. Bien. Vamos a valorar lo que surja aquí en el procedimiento y lo que conste en la instrucción y que sea sencillamente eso, datos objetivos, documentos objetivos, no valoraciones personales, que son muy respetables, pero que agotan su funcionalidad en el momento en el que el procedimiento está en sus primeros pasos. Bien. Gracias, señor presidente. Seguimos. ¿Por qué razón usted, a preguntas del Ministerio Fiscal, ha situado a las movilizaciones sociales como fundamento de esa estrategia concertada? Porque ese aspecto fue determinante en el periodo al que antes me he referido de insurreccional y era un elemento más junto con hacer una legislación paralela y junto a otra serie de actividades y acciones para llegar hasta el punto que he dicho antes de la desconexión. Entonces, y entre otras cosas, aparte de crear esa presión y, según cómo se refiere en los documentos, a elevar el nivel de conflictividad con respecto al Estado, esa conflictividad se eleva por la presencia de las personas en la calle. Además, dentro de la estrategia también se valora el control del territorio y de las infraestructuras. Y existe información sobre el empleo de movilizaciones sociales para este fin. Perdón, gente, que no le quiero interrumpir, pero yo le he preguntado que por qué lo incluyen. Usted me ha contestado que la sitúan en el periodo insurreccional. Me acababa de contestar que en ese periodo solo situaba 2 movilizaciones convocadas por el señor Sánchez. ¿Esto es así? ¿Lo he entendido yo bien o no? ¿No? Es que se lo digo porque evidentemente me genera confusión, porque como ustedes en los atestados policiales se remiten a las movilizaciones desde el año 2013... Sí, pero porque ese atestado policial es para dar contexto a lo que está ocurriendo. Vale. Y son indicios, pero que esos indicios después que la aporta la Policía Judicial pues son valorados por el juez. Demos contexto. En esas movilizaciones 2, 12 o 50 que convocara la ANC, desde el año 2013 o en el periodo insurreccional, ¿cuántos incidentes graves se produjeron con detenciones, no lo lesionados? sé, creo que ninguno y los que consten, creo que ninguno.
Hacen referencia ustedes también a los discursos o parlamentos en los que el señor Sánchez pues alentaba a la población a movilizarse. Y disculpe, señoría, que me remita al atestado, pero es que se refiere en el atestado la existencia de esos discursos y el visionado de imágenes o grabaciones. ¿Por qué no se incorporan a los atestados los discursos, o por lo menos los discursos íntegros, y solo pantallazos de determinados fragmentos? El discurso íntegro está incorporado en los anexos. ¿Fundamentan ustedes sus conclusiones o sus indicios en noticias de prensa, en tweets, en programas de televisión, entrevistas? Entre otras muchísimas fuentes de información más. En el caso del señor Sánchez de la ANC, ¿qué otras fuentes de información? Correos electrónicos, documentación hallada en la jurisdicción número 13. Mencionan también ustedes como fundamento de esa estrategia concertada determinadas protestas que se han producido o se produjeron en ese momento delante de la sede del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, algunas de ellas convocadas por la ANC o el señor Jordi Sánchez. ¿Es así? No, ahí lo que hicimos fue una relación de los incidentes que ocurrieron esos hechos, en esos días que el juez nos ordena que informemos. ¿Tiene usted constancia de que el TSJ o la Fiscalía del TSJ pidiera una actuación, pidiera a los Mossos d'Esquadra, un servicio de protección especial, un servicio de investigación de esos incidentes, se viera alarmada por esas protestas? A mí no me dijo nada el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña respecto a eso. Bien. ¿Tiene usted constancia de si la ANC tenía un servicio de relación, o sea, la ANC como convocante en ese caso concreto, de relación con el TSJ, pues para explicar cómo se iba a organizar la protesta? No. ¿Alguien denunció esas protestas ante al Tribunal Superior de Justicia en la Fiscalía? ¿Cómo? ¿Le consta si alguien denunció esas protestas? A nosotros no nos encargaron esa investigación, por lo tanto no me consta. Bien. ¿Tiene usted constancia de si esa protesta concreta o esas protestas ante el TSJ promovían algún tipo de actuación ilegal o pretendían impedir la labor de una comisión judicial? Esas protestas no. Bien. ¿Sitúan ustedes también a Jordi Sánchez en ese contexto de indicios como convocante o partícipe de esa estrategia concertada en lo relativo a la convocatoria de una huelga de estudiantes celebrada entre los días 27 y 29 de septiembre del 2017? ¿Es esto así? Sí. ¿Y por qué? Por lo que consta en diligencias, por las pruebas de indicios que hemos aportado ahí. ¿Pero qué consta en diligencia, señor? Pues no sé lo que consta en diligencias. Es que no consta nada, solo dicen pues que eso sirve para situarle. Pues sirve para situarle, pues ya está, en ese contexto, pues se lo habrá visto. O sea, una huelga de estudiantes, le estoy preguntando, ¿eh? Sí. Vale. Cuando usted se ha referido a escraches y acoso, ¿me podría definir exactamente qué considera usted que es un acto de escrache? Vamos a ver. No, para no preguntar... No. Usted pregúntele exactamente qué presenció. Y luego todos nos ponemos de acuerdo sobre si eso es un escrache, si no es un escrache, si es un acto violento, si es un acto intimidatorio. Pero no empecemos haciendo una pregunta en la que lo que estamos preguntando es que defina un concepto o que defina una situación. Antes la señora fiscal, si sí, no me equivoco, yo y he dicho exactamente hilo, ¿no? lo mismo. Vale. Entonces, La protesta que convocó la ANC tras los incidentes del 20 de septiembre, al día siguiente, el 21 de septiembre, ante el TSJ, está calificada en su atestado como un escrache. ¿Por qué razón? Ahí lo que se puso es lo que sucedió, la información que teníamos de los investigadores que ocurrió en esos días y nosotros lo incorporamos al atestado. Le pregunto por la del 21 de septiembre ante el TSJ, ¿por qué la califican ustedes como investigadores como un escrache? Nosotros investigamos como un acto que se celebró en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Ya, pero es que le digo que el título es escrache. Pues lo titulamos como escrache en ese momento por la información que teníamos y por las circunstancias en que se elaboró ese atestado. Vale, pues hablemos de eso. Le tengo que preguntar, en esta concreta protesta, ¿hubo incidentes, detenidos, daños, lesionados? Lo que consten en diligencia. Si no constan, no hay, y si hay, sí hay. Vale. También incluyen en este contexto de hechos en los que sitúan a la ANC o al señor Sánchez, como le decía, el paro del 3 de octubre del 2017. ¿Le consta si hubo más convocantes, muchos convocantes, o solo la ANC fue quien secundó el paro? No, solo la ANC no. Y si hay otros convocantes, creo que lo que consten en diligencia se puso los que tuvimos conocimiento en aquel momento de quién convocó aquello. Eso le quería preguntar, ¿por qué esos otros múltiples convocantes no están situados dentro de esa estrategia concertada que usted define y en la que incluye a la ANC y al señor Sánchez? Porque esos otros convocantes no estaban en todos los pasos previos que se han realizado para llegar a este punto. Me hace recordar usted una cosa. En el documento Enfocats
me he olvidado anteriormente, cuando describen el comité estratégico hablan de más de 20 entidades que tampoco posteriormente se relatan en ese capítulo de la estrategia concertada. ¿Por qué? Porque eso sí que salían en ese documento. Ese documento de Enfocas fue analizado por un perito, por un agente de mi equipo, y sí que aparecían más entidades, pero el Enfocas no es la prueba base per se. Le digo que, le repito, en la investigación llegamos a una serie de conexiones, una serie de grupos conectados a raíz de las distintas líneas de investigación que hemos hecho, y el Enfocas viene a corroborar parte de esa investigación. No cogemos el comité ejecutivo o el estratégico del Enfocas y a partir de ahí investigamos. Eso no es así. No se lo pregunto porque algunos de los del comité estratégico estaban también en esas otras convocatorias de protesta y sin embargo no les Sí, claro, pero es que esto no son matemáticas, son indicios que van, es decir, no es... Vayamos a la huelga del 8 de noviembre del año 2017. ¿También las sitúan ustedes dentro de ese contexto para atribuir responsabilidad o situar en el marco de los indicios? Nosotros no colocamos esa lengua en ese momento para atribuir responsabilidad. Para describir los indicios que vinculan al señor Sánchez o a la ANC. ¿Por qué razón? Pues porque hay indicios de que la ANC estuviera detrás de esa convocatoria. Hablan ustedes del señor Sánchez y el 8 de noviembre del 17 ya estaba en prisión, concretamente desde el 16 de octubre del 16. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Pues porque ese atestado se hizo y con movilizaciones de la ANC. Pero el señor Sánchez no estaba en la calle. Bueno. ¿Y eso impide algo? Sí, ha explicado usted que se estaban investigando a personas, ¿no? Señora Bernaola, ¿está usted intentando someter a juicio el atestado? Claro, es que es lo que No, tenemos. es que este juicio empieza con los escritos de acusación. Sí, yo lo sé, señor si usted presidente, está intentando someter a juicio el atestado, no es un buen camino. No, señor Marchena, si me lo permite, lo que estoy intentando es someter a juicio las razones por las que el instructor de todos los atestados de las actuaciones incluye como indicios que permiten sostener la posterior imputación y acusación del señor Sánchez. ¿Usted cree que la valoración que hace, por importante que haya sido la aportación del testigo, la valoración que hace el testigo acerca de unos indicios va a vincular al tribunal en el momento en que procedamos a la apreciación probatoria? Entonces, si todo el esfuerzo se dirige a neutralizar los indicios apreciados por el declarante, que son indicios que agotaban su funcionalidad en el momento en el que se producen, y punto. Entonces, da la impresión de que estamos sometiendo o incorporando a lo que es el objeto del proceso las razones por las que los agentes de la Guardia Civil en un momento determinado valoran un concreto indicio. No, en fin, esto no tiene mucho fundamento. Es resucitar unos atestados que nosotros no vamos a tener en cuenta. Esto es lo que le quiero decir y de forma más clara no se lo puedo decir. Perfecto. Los atestados valen para lo que valen y tienen un papel clave, fundamental, pero valen para lo que valen y ya valieron. A partir de ahí, nuestra fuente de conocimiento y de valoración va a ser lo que se desarrolla aquí, pero no reiterar la valoración indiciaria que ellos hicieron y que agotó su funcionalidad con lo que le estaba pidiendo el juez o lo que le estaba pidiendo el fiscal. Entonces, esto es lo que le quiero decir. Se lo agradezco. Seguimos. Cambiando de tercio. A preguntas de las acusaciones ha hecho usted en varias ocasiones referencia a que analizaron tweets, vídeos, noticias de prensa en general. Sí. La pregunta es ¿qué criterio utilizan ustedes para seleccionar determinados tweets, vídeos, imágenes, entrevistas, etcétera? Los criterios que tienen los agentes de mi equipo de investigación que yo les doy para que se obtengan aquellas pruebas e indicios relacionados con el objeto de investigación. ¿Y cuáles son? El objeto de investigación... No, el objeto no, los criterios, perdón. ¿Qué criterios le da a sus agentes? Pues mire, hay que ir caso por caso y ese criterio está en la selección. No obstante, la selección es una valoración que se hace en ese momento, pero todos los tweets, o sea, todos los correos, todas las conversaciones están incorporadas como los anexos dentro de la causa. ¿Por qué no incluyen a sus atestados los tweets, correos, entrevistas, publicaciones de prensa que pueden tener un contenido favorable para, en este caso, porque si incluimos en los atestados los tweets, correos y entrevistas favorables de una persona y de otra, al final estamos haciendo una investigación prospectiva de todas las personas que no sabemos dónde tenemos que terminar y se empieza por ANC y se termina, pues yo qué sé, no quiero decir, porque la investigación en esa fase se basa en obtener
pruebas o indicios que puedan demostrar la realización de ciertos hechos. Y hay otras fases en el proceso penal en el que cuando las partes tienen acceso pueden incorporar aquella prueba que ella considera oportuna y entonces es sometido a las dos pruebas al criterio de contradicción. Pero lo que nosotros hacemos es obtener en ese momento aquello que pueda ser de interés para valorar la realización de un hecho y la participación de una persona, no la no participación de una persona en un no hecho. Entendido. En todos esos tweets, noticias, entrevistas, ruedas de prensa, vídeos en general que ustedes analizaron y sí decidieron incluir en sus informes, sí. ¿Encontraron alguno del señor Sánchez en el que hiciera llamamientos expresos a la movilización violenta? Pero no hay, si no hay, no lo encontramos. Vale, perfecto, pues gracias. Vale. Bien, ustedes realizaron otro informe, a ver si puedo preguntar por este, que ya en el año 2018, concretamente en el mes de febrero, que finaliza, por ubicarle, el atestado finaliza en el número 012. Este atestado tiene por título Hechos concretos de agresión. ¿Es así? Hechos concretos de agresión. Ah, sí, eso nos lo encargó el juez instructor de esta causa, sí. De esta causa, vale, perfecto. ¿Por qué en un atestado con este título y con este encargo del juez instructor se incluyen dos tuits de Jordi Sánchez en los que expresamente se hacen llamamientos a la no violencia? Incluye estas dos palabras, no violencia. Bueno, pues ya está, fíjese, ya hemos incluido algo de descargo del señor Jordi Sánchez. Claro. Vale, pero es que usted lo califica como hechos de agresión. Pero resulta, habrá que ver qué tuit ha hecho en referencia a qué, y a lo mejor en ese hecho hay algún elemento que pueda intuirse que hay algún hecho de violencia, y el hecho de que el señor Jordi Sánchez sobre eso haya hecho algo haciendo un contenido de no violencia, pero a lo mejor lo que sí que hacía no violencia, pero sí convocaba. Vale, por resumir, lo podríamos llamar como hechos de no agresión, aunque usted no lo ponga en el atestado. Pero ¿cómo vamos a decir que un tuit no es un hecho de no agresión? El título del atestado es uno y después se van aportando las pruebas e indicios a lo largo del documento. No vincula para nada el título del atestado con lo que hay dentro. El indicio no se hace contextualizado con un título. O sea, que supongo que obtendré la misma respuesta si le pregunto por qué incluyen como hecho de agresión relativo a Jordi Sánchez el hecho de que en la protesta del 20 de septiembre entre en escena, en un vídeo, es un vídeo, acompañado de un tal Lluís Llach, y que se dirija a la calle Gran Vía, que pida a la gente que se vaya a la Gran Vía. Bernaola, ese vídeo lo veremos. Sí, pero no podemos ver ahora, fíjese que nos quejamos de la ausencia de los vídeos y ahora pedimos que el testigo valore los vídeos. No, lo que le pido, señoría, es más sencillo, es porque lo califica como hecho de agresión. Si lo que está pidiendo el señor Sánchez en esa imagen es a los manifestantes que se comporten sin violencia. Sí, pero fíjese, algo falla cuando el testigo tiene que dedicar buena parte de su declaración a explicar cómo hace un atestado, cuáles son las funciones del secretario. Esto no tiene ningún fundamento, ninguno. Y le repito, da la impresión de que usted quiere resucitar el atestado cuando el tribunal le anticipa que no quiere valorarlo el atestado. Salvo aquello, evidentemente, que se refiera a datos, documentos objetivos, piezas de convicción, pero todo lo demás, y eso es lo que estamos poniendo el acento, todo lo demás vale para lo que valió, que fue mucho. Aquí estamos en este proceso. Aparte de este atestado concreto sobre los hechos de agresión, el señor instructor le requirió, concretamente a su unidad, para que aportaran elementos objetivos que puedan dar soporte a las manifestaciones del primer atestado, el 112, que no tenía origen en esta causa, y corroboraciones objetivas sobre la agenda personal del señor Llobea y el documento en Focas. ¿Es esto así? Sí. ¿Hicieron investigaciones adicionales para poder dar cumplimiento a esta orden o a este mandato del instructor del Tribunal Supremo? La que cuenta de diligencias, y lo que nos dijo fue que sí, hicimos una ratificación de fuentes abiertas de las anotaciones de la agenda. Vale, eso le quería preguntar. En el caso del señor Sánchez consta que esas pesquisas adicionales para dar esas corroboraciones objetivas son 100% íntegramente noticias de prensa. Sí. ¿Es esto así? Bueno, la del señor Luis Sánchez habrá que verlo, igual sí. Vale. Sobre las reuniones que se describen en la agenda del señor Llobea, ustedes también, digamos, contextualizan esas reuniones como elemento de la estrategia concertada. Y en este atestado a requerimiento del Supremo lo vuelven a manifestar. Vuelven a citar esas reuniones. Sí.
¿Podría explicarnos en qué reuniones participó el señor Sánchez y por qué de ellas se desprende que era miembro de esta estrategia concertada con el Gobierno? ¿Qué concretas reuniones? Las reuniones exactas son las que constan en diligencia, las que aparecen anotadas en el documento que se ha hecho referencia, y lo que ha hecho el señor Sánchez en concreto son los que se refleja en esos atestados. ¿Pero cuáles son? No me acuerdo, no tengo el reconocimiento. Vamos a ver si se acuerda. Citan ustedes unas reuniones en septiembre del año 2016. ¿Se sitúa? No. No. Septiembre, si no me dice más, ¿en qué? Las citan ustedes, yo... Ya, pero yo firmo 20.000 folios, no me acuerdo de memoria. Es que en la agenda del señor Lluvé no son ustedes los que alcanzan la conclusión de que de esas reuniones... Sí, pero vamos a ver, en la agenda del señor Lluvé aparece una anotación y después abajo el desarrollo. ¿Qué anotación aparece y qué desarrollo? Yo se lo digo. Pues usted me dirá, que es quien hizo... Pero que no me acuerdo, no sé de memoria a todas las personas que aparecen en la agenda Moleskine. Vale, pues se lo voy a contar. Son unas reuniones que se mantuvieron para invitar al presidente de la Generalitat a la diada el 11 de septiembre. Sí. Esto es así. ¿Le suena? Si aparece es ¿Se así, ubica? sí, se aparece en así. SALT, concretamente. Sí, si aparece es así, sí. Y esta invitación al presidente de la Generalitat a participar en esa diada, que se celebra todos los años, es un elemento que demuestra o indiciariamente... Vamos a ver, ese atestado... Otra vez volvemos, por favor, señora Bernaola, que estamos pidiéndole que haga una valoración probatoria, que no es eso. Vale, termino ya. Fíjese usted lo que ha dicho. Esa es la reunión que demuestra... ¿Cómo le vamos a decir a este...? Esa es una de las que, según ellos... Pero le vuelvo a insistir en lo mismo. Le vuelvo a insistir en lo mismo. No le pida valoraciones probatorias, ni pida que el tribunal se vincule por valoraciones indiciarias que tuvieron su sentido cuando tuvieron su sentido, y para eso trabajó él. Pues voy a terminar preguntándole por otra de las citas puede preguntar que usted se incluyen por en esta agenda. Por lo que considero oportuno. Sí, Yo no quiero hacer ninguna cortapisa, no quiero cortarle. No quiero. Lo que sucede es que quiero que no se le pida que explique cómo se inicia un procedimiento penal y que no se le pregunte si una invitación a la diada prueba algo en concreto. No, yo no digo Esto que pruebe nada, obviamente. No interprete mi intervención como una cortapisa a su derecho. Pregunte lo que considere oportuno, pero por favor que esté vinculado a los hechos que estamos analizando a partir de los escritos de acusación. Bueno, pues una última pregunta. ¿En qué medida esas 3 reuniones que usted rescata, o ustedes rescatan de la agenda del señor Lluvé, permiten sustentar esa estrategia concertada? El atestado, esa orden que nos da el magistrado instructor de esta causa, la finalidad que tiene es corroborar la veracidad del contenido de esa agenda. Y para corroborar la veracidad del contenido de esa agenda, hacemos un estudio de las anotaciones, de los Fíjese, usted le pregunta por sustentar y él contesta corroborar. Esto no tiene sentido. Es un intercambio de valoraciones. Entonces, así no... Nos desviamos de lo que tiene que ser el desafío probatorio. Vale, pues déjeme que le formule la pregunta de otra manera y con esto termino. En esas pesquisas adicionales que ustedes hicieron a requerimiento del Tribunal Supremo para dar elementos objetivos sobre las investigaciones previamente realizadas, ¿encontraron alguna que pudiera vincular directamente esas reuniones con actos preparatorios del referéndum? No. No era sobre lo que ha dicho la investigación, era ver si lo que en la agenda estaba anotado se correspondía con hechos y si de alguna manera nosotros podíamos comprobar que esas anotaciones se sustentan pues, con publicaciones en prensa o por nuestra... O sea, si esa reunión que pone en la agenda se produjo. Exacto. Y corroboraron claro, pues, que fue así. Entonces, en cada asiento de la agenda Moleskine hay un desarrollo y ahí se razona lo que en ese momento se tenía para ver si se produce o no ese asiento, de la veracidad de ese asiento en general. Por tanto, o sea, que no es ahí hablar sobre la posición del proceso general, o sea, de la investigación general, sino que esa diligencia tiene un fin determinado, ese informe, porque se enmarca dentro de de una serie de informes que nos encarga el magistrado instructor y ese tiene esa finalidad de corroborar eso. Corroborar que esa anotación se produjo en la realidad. En la medida que se podía probar con los medios de prueba o con las capacidades que hay, con las limitaciones que tiene de comprobar unas anotaciones de 2016 cuando se hizo. Perfecto, no hay más preguntas. Muchas gracias. Muy amable. Usted, señor Pina, habla en nombre del señor... Jordi Turull. Turull, sí.
Con su venia, excelentísimo señor. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. No se preocupe, creo que es mejor que conteste usted al tribunal y no es una cuestión de mala educación que no me mire cuando me responda. Mire, una primera cuestión que usted ha suscitado esta mañana. Usted ha explicado que el señor Turull les denunció, ha dicho eso. Sí, denunció. Quiero preguntarle que le explique al tribunal cuándo y por qué motivo. Bueno, a raíz de una serie de toma de declaraciones en Travesera de Gracia en el ámbito de esta diligencia que estábamos desarrollando con el juzgado de instrucción número 13, pues se cita a una serie de directores generales, secretarios generales, personas relacionadas con, en principio, el objeto de investigación. Y a partir de ahí, pues se nos pone una denuncia. Creemos que alegando o denunciando que esas actuaciones las estábamos haciendo sin sustento de ningún juzgado. ¿Recuerda usted si el contenido exacto de la denuncia, de la querella, mejor dicho, era porque en el curso de esas diligencias policiales alguno de los instructores que estaban asumando indicó o amenazó a la letrada de la Generalitat que intervenía en las diligencias con que podía acabar siendo ella imputada? No, es que no he tenido contenido, no tiene acceso a la querella, de verdad, no sé lo que pone en la querella. ¿Sabe usted si el señor Turull hizo esa denuncia a título particular o como...? No he tenido acceso a la querella, de hecho no nos han notificado nada sobre eso. Sé que salió en medios de comunicación diciendo que se había interpuesto. No sé si fue con la Generalitat o él, no lo sé. Mire, usted al principio de esta mañana nos ha relatado cómo se inició el procedimiento en la instrucción 13 y usted ha hecho referencia al señor Santiago Vidal y a unas manifestaciones que él hizo, creo, en un acto público. Sí. Bien, eso implicó el inicio de unas diligencias, en concreto, sobre ese acto público y esas declaraciones. La 118. ¿Es así? Sí. Lo que se investigaba de esas declaraciones del señor Vidal eran la posible comisión de algún delito de revelación de secretos. ¿Es así? Y otros más, me parece. Y creo que malversación ya se incluía, no sé, lo que consta en diligencia y lo que el juez de instructor determinó. En el curso, es que por eso le iba a preguntar, porque en el curso de esa conferencia o de esa charla que motiva el inicio de las diligencias, el señor Santi Vidal hizo alguna referencia a algo que pudiera implicar el inicio de una investigación por malversación de caudales públicos. ¿Lo recuerda usted? Sí. A nuestro juicio, si se tiene... se dice que no recuerdo si se dice que está en una agencia, pero sí que se hace referencia a que los datos censales, por ejemplo, es un ejemplo, que no me acuerdo de todas las declaraciones y tal, pero se hace referencia, tenemos los datos censales de Ciudad de Cataluña. Hombre, ahí si se tienen esos datos censales que en teoría están custodiados por la Administración, esto es supuesto, Administración autonómica, y la gestión posterior de esos datos, pues a lo mejor sí que se deduce que puede haber la inversión de algún tipo de dinero público para esos fines, pero eso es, digamos que eso es el embrión de una investigación, porque no, me parece que, y no sé si me equivoco, también se habla de prevaricación, y sin embargo prevaricación no ha aparecido este delito de ningún tipo. Claro, porque nosotros, para situarme, Vale, pues eso, simplemente para situarme si lo había entendido bien así. Sí. Mire, también esta mañana usted se ha referido a lo que ha denominado el call center del CETITI. Sí. Yo tengo que preguntarle si le consta que se hizo un atestado, a lo mejor el número acabado en 94, que hacía referencia a la acta de inspección de esta nave industrial en Hospitalet de Llobregat. ¿Le consta si era el atestado 94 o no? ¿Un atestado sobre qué? Sobre el acta de inspección y luego precinto y desprecinto. Eso se hizo en el Palau. El 5 de octubre del 2017. Sí, ese desprecinto fue del material que se precintó el 30 de septiembre para el referéndum. Entonces, ¿le consta a usted si en el curso de ese atestado la fuerza actuante hizo un informe en el que se decía que en la citada inspección no se intervino ningún efecto interesante para la investigación, pues únicamente se observó una nave con diversos operarios que se encontraban iniciando un proceso de rehabilitación en la estructura del inmueble que no hacía sospechar a la fuerza instructora que allí se fuera a establecer el día 1 de octubre del 2017 el citado call center? Pero eso era antes
Porque, sí, era antes. Era antes. Y le pregunto si le consta que usted como supervisor, si le consta haber visto esta diligencia. La diligencia exacta no le puedo decir, pero sí le puedo decir cómo fue aquello. Aquello fue que en el marco de investigación de Juzgado de Instrucción número 13 se detecta esa nave que puede ser un call center. Y después, y sobre eso se hace una serie de gestiones para ver si ahí se invierte dinero público o se empiezan a hacer gestiones sobre eso. Y otra cosa distinta es el 30 de septiembre, 1 de octubre, que vamos... Sí. Yo me refiero a lo primero, y me refiero si puede ser que hay un acto de inspección y que se dice lo que le acabo de decir. Y además que lo dice, bien. Es verdad que sí que puede ser, porque en el equipo de investigación sí que estuvimos valorando que en esa época todavía no había nada y después nos sorprendió la cantidad de material que había el 30 de septiembre. Vale, ahora vamos a lo de, creo que ha dicho usted que a partir del 27 de septiembre se comisiona para ir al CETIT y al CSICAT. He de preguntarle si le... No. 19, perdón. El 19. No. El 19 de septiembre se nos comisiona para que cerremos la página garantíes.cat. Vale, eso es una cosa, que eso es una gestión concreta que la juez nos ordena, porque está haciendo una investigación sobre personas aforadas. Entonces la juez en esa investigación ya hace lo que tiene que hacer, pero necesita una actividad de la Policía Judicial concreta, que es esa. Eso es una cosa. ¿Y los aplicativos? Y los aplicativos es como consecuencia del auto de la magistrada, mi magistrada del 27 de septiembre, de la general, para evitar el referéndum del 1 de octubre, y como se nos comunica la parte dispositiva por la vía orgánica, nosotros nos vemos compelidos por ese párrafo en el cual se ordena que se desactiven las infraestructuras básicas para lo que pone literalmente. Y el cumplimiento de esa orden judicial se indica o se constata o se refleja en el atestado terminado en 92. ¿Lo recuerda usted si era este atestado? No sé el número. Sé que lo que se hizo una diligencia y se hizo un atestado. Le pregunto si en la labor esta ordenada por la ilustrísima magistrada instructora de cierre de aplicativos se cerraron el censo de personas discapacitadas de Cataluña, el censo de equipos de seguridad laboral y de prevención de riesgos laborales de la Generalitat de Cataluña, los registros de entrada y salida o la web de información municipal. Y continúo. Sí. Y que a posteriori inmediatamente la jueza ordenó su vuelta a la activación. Sí. Ahí lo que se hizo, se encomendó esa investigación a un equipo de especialistas, y ese equipo de especialistas vio como en cumplimiento de ese mandamiento iban surgiendo otra serie de páginas web que tenían el mismo objeto que el que la juez había prohibido. Entonces, siempre que había una detección sobre eso y el cierre de esas páginas, se solicitaba a la magistrada y la magistrada nos ordenaba el cierre. ¿Recuerda usted si se hacían comprobaciones 3 veces al día sobre el cumplimiento de esas? Eso no lo sé. Sí, como usted dice, si consta en el atestado. Si consta en el atestado habrá pasado porque la gente lo pone, sí. Bien, óigame, mire. El día 20 de septiembre, que usted ya ha relatado esta mañana, que el juez, el ilustrísimo magistrado instructor de Instrucción 13, ordenó unas entradas y registros, le pregunto, ¿en esa misma resolución o en resolución aparte se ordenaba también la detención de las personas a las que se No. Nosotros... ¿Fue usted la persona que adoptó la decisión de proceder a la detención de las personas? Yo, como jefe de instrucción y jefe del equipo de instrucción, propongo al juez una serie de detenciones, el juez me las acepta días antes y se hacen como se propone al juez. Pero nosotros no solicitamos ningún tipo de mandamiento de detención. Primero, porque la Policía Judicial no tiene por qué tener ningún mandamiento para detener a nadie si lo está haciendo en la labor de su función. Y segundo, porque no, aunque pudiera ser, pero nunca lo hacemos, pero los dispositivos son vivos, es decir, igual nosotros tenemos previsto, aquí se detuvo a todo lo que había previsto, 14 personas,
Pero, oye, a lo mejor hay una persona que no aparece y el juez ha ordenado detenerla y estamos en un problema, o al contrario, en el desarrollo del dispositivo pues aparecen personas que cometen delitos o cometen acciones que necesitan de detención y nos presentamos al juez con más gente. Pero yo no quería ir hasta aquí. Yo quería preguntarle si en alguna de estas resoluciones el juez les indicaba que solo procedieran a la detención de aquellas personas que obstaculizaran o impidieran o se opusieran a las órdenes de entrada de registro. No, el juez no detenciones. ¿No recuerda usted que en la entrada de registro del señor Pau Furriol en Vigas y Riells el auto contenía ese particular? El auto que había ahí no lo vi porque ahí lo que hice comisionar un equipo de investigación y no sé si en ese auto se contenía eso. Pero como una general, como el juez de instrucción número 13, que despachamos este asunto y no lo consensuaron, sino me ordenó lo que hiciera, las detenciones que se hicieron fueron las que él dijo. Y ya que estamos en Vigas y Riells y usted ha relatado que incautaron no sé cuántos miles de papeletas que estaban... 9 millones. Millones, ¿no? 9 millones, sí. Le pregunto, ¿esas papeletas que incautaron ustedes pudieron determinar si existía en la Generalitat y con las investigaciones que hicieron algún expediente de contratación de esas papeletas, algún pago? No, buscamos y no lo encontramos, no. ¿Encontraron ustedes las urnas con el membrete o con el escudo de la Generalitat? Yo no estaba buscando urnas. No, le pregunto si ustedes encontraron antes del 1 de octubre. No. ¿Y recuerda usted que las urnas tenían también el escudo de la Generalitat de Cataluña? No he visto, se las he visto en los vídeos, en la tele. Vídeos, ya, hombre, todos creo pero que a estas alturas todos los hemos visto, señor Baena, por favor. Y yo le pregunto, de la misma manera que con las papeletas, fíjese, estoy hablando de las cosas importantes, papeletas y urnas. Ya. Las urnas estas que llevaban el membrete o el escudo de la Generalitat de Cataluña, ¿ustedes han podido encontrar el rastro de algún expediente de contratación en la Generalitat o algún pago, alguna factura? No. Primero porque, vamos a ver, no vemos, oye, han aparecido una búsqueda del expediente. No, lo que hacemos es ver cuál es la evolución natural de la línea de investigación que estamos planteando y esa evolución, pues fíjese, nos llevó hacia la nave de Vigas y Riells y sí que aparecieron las papeletas. Pero no es que vamos a buscar papeletas, vamos a buscar urnas, no. Le pregunto si en el análisis que han hecho ustedes de los distintos departamentos de la Generalitat han encontrado algún rastro de algún encargo de urnas o papeletas. No. ¿Tiene fecha el documento Enfocats? Creo recordar que no. Creo recordar, ¿eh? No. ¿Recuerda usted si antes del 20 de septiembre hubo alguna actuación ordenada por el juzgado de instrucción número 13 en la localidad de Valls, en una imprenta creo que se llamaba El Vallén? Creo que esa no fue ordenada por el juzgado de instrucción número 13. Creo que esta se enmarca, igual estoy confundido, pero esta se enmarca en el cumplimiento de la instrucción de Fiscalía que nosotros ejecutamos y que tenemos más acceso gracias a la capacidad de resguardo fiscal que tiene la Guardia Civil del Estado y poder inspeccionar naves, creo. No sabe si hubo orden de entrada de registro allí en el Vallén. No, Lo que conste. A ver si usted lo recuerda. ¿Usted recuerda que allí en el Perdón, Vallén? es que eso lo hace la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Barcelona, no es mi unidad directamente. ¿Recuerda usted si allí hubo alguna protesta ciudadana? No recuerdo, creo que sí. Por imágenes creo que sí, pero... ¿Recuerda usted gente con claveles y cantando, despidiendo a la fuerza actuante? ¿Lo recuerda usted, no? Vi imágenes sobre eso, sí, claveles y adiós, sí. Mire, esta mañana usted ha explicado que ha dicho literalmente, hubo escraches a familiares de guardias civiles que presentaron denuncias. Y yo pregunto, ¿esto está incorporado en alguno de sus atestados? No, eso está en los juzgados ordinarios correspondientes que entienden de esas denuncias. Y es que me ha sorprendido que le preguntaran sobre eso. ¿Esto se ha hecho público en algún sitio? Es decir, estas personas... Bueno, ahí me quería referir a los sucesos del Instituto Palau de San Andrés de la Barca. ¿Al instituto? Y también me refiero al seguimiento
y detección, fotografiado, de guardias civiles de paisanos en un cuartel de Girona. Sí, pero me refiero, porque yo lo desconocía y le juro que me he estudiado toda la causa. Entonces, era para saber la fuente de conocimiento para que usted diga el de Girona está, y eso. El de Girona está, lo que pasa es que primero que le pregunten sobre eso. ¿Perdón? No, primero es una reflexión mía que le pregunten sobre eso y luego que usted cuente algo que no aparece en ningún atestado. Porque yo cuento aquí lo que viví, no lo que está en los atestados. Y eso, yo lo de Girona lo sé, porque me parece que incluso ha habido sentencias sobre eso. Vale. No, si usted no lo consideró importante, pues no, por eso no lo refiero. No, si nosotros no incorporamos lo importante, no hay si ningún nos pide el juez. No hay ningún precepto penal que obligue a que lo que aquí se diga esté en un atestado. Por eso, es más sano incluso que se diga aquí y no esté en un atestado. Perfecto. Desde el punto de vista procesal. Le hago la misma pregunta respecto a algunas denuncias que me ha parecido entender de unas personas que habían sido destinatarios de unas cartas de Unipost, ¿recuerda? También usted ha contado que, a preguntas del Ministerio Fiscal, que se habían puesto unas denuncias. Le pregunto, esto tampoco está... No, pero sé que hay juzgado de instrucción de Barcelona que entendieron de esa causa. Bien. Y no es por nada, sino porque yo no entendíamos cómo se había incautado lo que se había incautado y, sin embargo, había llegado cosas, y es por eso. Ya que estamos en Unipost, Jaume Planas, sobre el que se le ha preguntado esta mañana y que fue una persona que entregó voluntariamente, creo que un móvil y un ordenador, y usted creo que le han preguntado esta mañana. Sí, alguien entregó voluntariamente. Le pregunto si antes de entregar voluntariamente el móvil y el ordenador fue requerido para que lo entregara o fue excitación simplemente de él. No lo sé, la excitación que tuvo delante del investigador, no lo sé. No sé por qué no lo hice yo, lo hice un miembro de mi equipo. Ya ha contado, ya que estamos en Unipost, ya ha contado esta mañana que la diligencia del día 19 de septiembre en realidad la hacía la Unidad de Policía Judicial de Barcelona, que creo haber entendido que era dependiente jerárquicamente. Técnicamente. Bien, la pregunta es, ¿usted comentó con el responsable de la Unidad de la Policía Judicial de Barcelona, sabiendo que había un juzgado que era la Instrucción 13, que quizás sería mejor haberlo puesto en conocimiento del juez de Instrucción 13? ¿Por qué? No, yo no le pregunto si por qué. Le pregunto si simplemente se lo comentó. No se lo comenté, le digo, no le estoy preguntando, le estoy diciendo no, porque no tenía, porque la investigación del 13 no es, investiga el referéndum, no, era una línea de investigación y si aparecen elementos que conectan con otras pruebas, la incorporamos. ¿Qué ocurrió? Que cuando efectivamente vamos desarrollando eso, pues vemos que es interesante y se incorpora, pero cuando ya tenemos algún indicio fiable, no mismo día 19 ni 20. Perdóneme, consta en este mismo salón en el que estamos, han venido otros compañeros suyos que han dicho que el día anterior... A ver, una pregunta, no haga una síntesis de lo que han dicho otros, por favor. Le informo que igual no lo hace con precisión. Le informo para situarle, creo que le puedo situar en haga una pregunta, por favor. Bien, le pregunto, si usted estaba en el Instrucción 13 comisionado por el juzgado para investigar un delito de malversación y su subordinado técnicamente de la Policía Judicial de Barcelona encuentra elementos de que en Unipost, Tarrasa, se pueden estar repartiendo papeletas o unas cartas destinadas al referéndum, ¿usted no consideró que eso podía tener un ligamen con el delito de malversación que se estaba investigando? Claro, pero hay que dejar que esa investigación se desarrolle, porque ese subordinado depende técnicamente de mí, pero funcionalmente de jueces y fiscales para los que está trabajando. Entonces, ahí lo que ese señor hizo, me parece que habló con Fiscalía, y él es Policía Judicial, en ese momento ya depende ese señor directamente, funcionalmente de la Fiscalía, y esa Fiscalía que entiende es la que ya gestiona todo ese tipo de, judicialmente, toda esa incidencia. Esa gestión judicial de toda esa incidencia, si hay que hacer entradas, registros, lo que sea, que se autorizan judicialmente por un juzgado distinto del 13, ya verá ese juez si ese delito tiene que ver con el 13 y se lo quita, lo manda para el 13 o el 13 lo reclama. Pero no es que haya un guardia civil haciendo una actuación y yo digo, oye, que esto puede ser del 13. No, porque ese señor está actuando en virtud de una orden de fiscalía y es a ese fiscal a quien tiene que dar cuenta. ¿Y ese fiscal con esa orden de fiscalía estaba investigando los mismos hechos que el juzgado de Instrucción 13? No, porque el juzgado de Instrucción 13 tiene una investigación en concreto y la instrucción de esa fiscalía es, si mal no recuerdo, era tratar de obtener cartelería relacionada con el referéndum de forma general. Son dos cosas totalmente distintas. Porque el 13 es una investigación en concreta de una serie de personas que están cometiendo unos hechos que pueden ser delictivos. Y la instrucción de fiscalía se emite en
en esa fecha para impedir que haya cartelería, preparación y tal de referéndum. Son dos cosas distintas. Pero es que al se le han final preguntado esta mañana por la cartelería relacionada con el sí, pero delito de malversación. escúcheme. Entonces, eso es en la génesis, en los primeros días. En los primeros días yo no hablo, pero cuando si esas investigaciones evolucionan, sí que aparecen elementos en esa evolución del tema de Unipost de interés para el 13 y entonces, no sé si fue Fiscalía o el juez de instrucción, derivó incorporó esa instrucción en el 13 y al 13 lo asumió. Por tanto, usted lo consideró normal. ¿El qué? Le pregunto si usted consideró normal que en la instrucción... Señor letrado, el concepto de normalidad igual no es el mismo el que usted maneja y el que maneja el declarante, Vale, pues ya está. y el que maneja el tribunal. Lo dejamos aquí, gracias, señoría. Durante este periodo, ¿usted sabía que el día 8 de septiembre la Fiscalía había presentado una querella criminal, le pregunto, contra los miembros del Gobierno ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña? No, a mí la Fiscalía no me dijo nada. ¿No lo conoció usted por los medios de comunicación que se había presentado? Hombre, pero nosotros no investigamos con medios de comunicación si somos policía judicial, si no lo dice el fiscal, no lo dice señor Baena, yo le pregunto si usted lo conocía. No. ¿No conoció que se había presentado una querella contra los miembros del Gobierno el 8 de septiembre? El 8 de septiembre no, yo que sí que conocí cuando la magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña estaba investigando a este señor y me comisiona para que haga estas páginas. El 19. Entonces ya, ahí sí sé, porque la magistrada me lo dice, que es por esto. Vale, pues paremos allí. El día 19, le pregunto, teniendo en cuenta que usted estaba investigando por mor de las diligencias del Juzgado de Instrucción número 13, un presunto delito de malversación de caudales públicos relacionado con el referéndum, y que podía esto afectar, obviamente, como demuestra el hecho de que estamos aquí, als consellers y al presidente de la Generalitat, es decir, a personas aforadas. El día 19 usted le preguntó o le comentó a la ilustrísima magistrada instructora del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, ojo que yo estoy investigando estos hechos, quizá mejor que los investigue usted. Pero vamos a ver, señor letrado. No, pero si le pregunto si pero es que esto no... Vamos hacia unos caminos que no tienen ninguna salida. Bueno, es que usted le está preguntando por qué no suscitó ante la jueza de instrucción una referencia a que había aforados, que podía haber un problema competencial. Esto, que el declarante es quién es. Bueno, el teniente coronel es un teniente coronel de la Guardia Civil y, como usted comprenderá, las discusiones sobre competencia con un juez de instrucción van por otro cauce. Entonces, cuando usted pregunta, ¿y no consideró necesario? Pues lo normal es que no lo considere necesario, porque normalmente el teniente coronel de la Guardia Civil no suscita cuestiones de competencia ni hace advertencias sobre aforamientos a un juez de instrucción. ¿No recibió, al margen de lo que usted ha comentado del día 19, ninguna otra indicación de la magistrada instructora? No, de esa no, la del auto sí, pero esa no. ¿Usted le consta que en los atestados policiales respecto al 1 de octubre aparecen imágenes, le entregaron vídeos? Sí. ¿Usted consideró que los vídeos que le entregaban eran Bueno, lo del 1 de octubre nosotros lo que hicimos es, vamos a ver, nosotros con la magistrada no hicimos la diligencia de 1 de octubre. No digo, pero si usted recibió... Entonces, ¿qué ocurre? A mí cuando el magistrado de esta causa me dice, oye, dame los sucesos violentos y tal, entonces yo oficio a los 3 cuerpos policiales y me dan esa información y se aporta esas imágenes. Es por eso. O sea. Mire, otra cuestión. ¿Usted le constaba la fecha en la que el señor Jordi Turull fue nombrado conseller de Presidencia? Exactamente, no. ¿Puede ser que fuera... ¿Le constaba que era el mes de julio? Sí, puede ser ahí, sí. ¿Y a usted le constaba que, por ejemplo, todas las actuaciones relacionadas con el registro de catalans al exterior son del mes de enero, abril, mayo? Sí, pues sí. Y si la sala me lo considera pertinente, y pese a tener ese conocimiento, consideró importante incluir dentro del capítulo de indicios del señor Turull algo que había pasado con anterioridad a que él fuera conseller. Nosotros no investigamos cargos políticos, investigamos a personas. Ya, pero es una persona
que se le está imputando una malversación por hechos anteriores a que él fuera Nosotros conseller. introducimos todo eso, pero ya no solo porque fuera conseller, sino porque tenía algún tipo de relación con todo el proceso y entonces lo incluimos en investigación. Por eso no estamos, no decimos, pues ahora es conseller y ahora no. Sí, ahora pero usted no habla del señor Jordi Turull persona, habla del señor Jordi Turull conseller de Presidència. Bueno. Yo le pregunto si no lo valoró, no, ya está. No valoró no, que él no tenía no, o sea, no valoramos la investigación si una persona investigada es AOE. Y mire, otra cuestión. En el atestado que le han hecho referencia, que es el número 10, que fue un atestado que fue solicitado por el magistrado instructor de esta causa, ¿le consta a usted que usted indicara en la contestación de esa petición del juez que era una tarea fundamental, en esa tarea es fundamental el análisis que se derive de los correos electrónicos intervenidos? Sí, eso lo pedí, me parece, sí. ¿Le consta a usted que, como contestación al magistrado instructor, ustedes contestaron que en respecto al señor Turull no había ningún correo de interés para la investigación? Pues no habría ninguno de interés para la investigación en ese momento. Muy bien, pues muchas gracias, no hay más preguntas. Gracias. Muy amable, señor Pina. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿En nombre de quién, por favor? ¿Del señor Cuixart? Señor Cuixart, adelante. Sí, con la venia de la sala, gracias, señoría. Intentaré ser muy breve. Mire, ¿recuerda usted si los discursos del señor Jordi Cuixart durante el 20 de septiembre se incorporaron a los atestados policiales? No recuerdo si se incorporaron los discursos. ¿No los ha leído usted? No los ha leído. ¿El qué? No le consta los discursos. No los ha leído, no le consta si se incorporaron. O sea, nosotros incorporamos lo que se incorpora en atestado y consta en diligencia. Si consta, se incorporó y si no, no se incorporó. Respecto del atestado que le ha preguntado antes la compañera, el acabado en 0095, sobre el 20 de septiembre, el segundo atestado sobre el 20 de septiembre. Ha dicho usted que se entrega al juzgado de instrucción número 13. Además de entregarse al juzgado... No, el segundo no. El segundo se entrega a la Audiencia Nacional. El primero se entrega al juzgado de instrucción número 13 y se hace una ampliatoria que se entrega a la Audiencia Nacional. Vale. Estas ampliatorias, que es el 0095 que le han preguntado antes, ¿se entregan al fiscal de la Audiencia Nacional? Sí, porque me llama y me lo dice. Le llama al fiscal y me lo ordena, sí. ¿Le ordena que le entregue el atestado? Sí, oye, ¿tenéis una diligencia ampliatoria a aquello que nos ha remitido el juzgado de instrucción número 13 que no hemos hecho cargo aquí? Digo, sí, señoría, mándamelo. Y se lo mandé. Vale. Estas diligencias ampliatorias se confeccionan el día 5 de octubre, ¿lo recuerda? Cuando la que conste en el atestado. El 5 de octubre. ¿En qué fecha se le entregan al fiscal? ¿El mismo día que se confeccionan? Cuando me llama el fiscal y me las pide y lo terminamos y se lo mando, cuando me llama. Respecto de... ¿Recuerda usted si pidió algún tipo de autorización para incorporar a estas diligencias de investigación? ¿Y pedí qué? No me he enterado. ¿Algún tipo de autorización para incorporar a estas diligencias de investigación el contenido de conversaciones telefónicas procedentes del juzgado de instrucción número 13? Claro, si fue el que... Si ya se habló que el juez de titular... Si vamos a ver, si la primera diligencia sobre los sucesos del 20 de septiembre, yo las hago porque el juez del 13 me lo ordena. Oiga, ha pasado esto, hágame unas diligencias, hacemos unas primeras diligencias en las que se toma declaración y tal, y se hacen 4 gestiones y se entregan. Entonces, a partir de ahí nosotros seguimos investigando y seguimos recopilando información sobre lo allí sucedido y vamos armando unas diligencias ampliatorias. Y en ese iterín es cuando el juzgado de instrucción número 13 lo manda a la Audiencia Nacional. Y entonces, si el juzgado de instrucción número 13 lo manda a la Audiencia Nacional, manda lo que ocurrió más las conversaciones telefónicas. Y nosotros las ampliatorias ya las remitimos directamente a la Audiencia Nacional. De hecho, si yo mando, sin que lo sepa el juez del 13, unas conversaciones a la juzgado de instrucción de 3 de la Audiencia Nacional, pues igual me dice algo. Mire, con todo el respeto, ¿Y no me lo dijo? El ITER fue primero al fiscal de la Audiencia Nacional, después al juzgado de instrucción número 13. ¿El qué? El ITER. ¿El qué? No se presentan primero en el juzgado de instrucción número 13 y este se lo envía o usted se lo envía a la Audiencia Nacional. Sí, primero se entrega al fiscal de la Audiencia Nacional y luego se entrega al juzgado de instrucción número 13. Al menos eso es lo que consta en las anotaciones. Pero porque yo estaba autorizado por el juzgado de instrucción número 13 para hacer todo esto. Sí, Claro, ¿a mí me dice todo esto el juzgado de instrucción número 13?
Porque yo estaba investigando por el juzgado de instrucción número 13 y entonces me dice que está ya, la Audiencia Nacional se ha hecho cargo y entonces yo ya empiezo a mandar información a la Audiencia Nacional porque ya estoy comisionado por dos cosas, por el juez de instrucción número 13 que me autoriza a eso y por el fiscal jefe de la Audiencia Nacional y la Audiencia Nacional. Vamos a ver, respecto de la concentración ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña del 21 de septiembre, ¿estaban los detenidos custodiados en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña o había previsión de que acudieran allí a declarar? No, lo teníamos custodiado en nuestras dependencias. Respecto del 3 de octubre y el 8 de noviembre, con independencia de los paros de país, de lo que ha denominado usted paro de país, sí. ¿Hubo convocatorias de huelga? Es decir, ¿esos 2 días hubo huelga convocada por sindicatos? Creo recordar que sí, y si tiene relevancia para la investigación, constan diligencias. ¿Recuerda si el 2 de octubre las concentraciones que se producen ante los cuarteles de la Guardia Civil son en protesta por la actuación policial del 1 de octubre? No lo sé por qué se concentran en la cuartel de la Guardia Civil y si son protestas por el 1 de octubre. La Guardia Civil en el 1 de octubre cumplió un mandato judicial. Respecto de una investigación que le han preguntado esta mañana, ordenada o entregada a la Fiscalía Superior de Cataluña, las diligencias de investigación 18-2017. ¿Recuerda si en relación a Òmnium Cultural en concreto el objeto de investigación era el Pacte Nacional pel Referéndum? Nosotros no investigamos el Pacte Nacional pel Referéndum, el texto, ni ninguna entidad pública, ni ninguna entidad social. ¿Qué es lo que investigaron respecto Personas al pacte? que hacen cosas, no entidades. ¿Y qué? Es igual, vamos a dejarlo. Y eso lo he dicho. Antes del 20 de septiembre, habían llevado ustedes, dice que llevaban investigando, ¿no?, desde el 2015 y 2016. ¿El qué? Porque vamos a ver, desde el 2015 y 2016 investigamos. Según usted, un delito de malversación, ha dicho esta mañana, ¿no? Las investigaciones para la Fiscalía de la Audiencia Nacional. Sí, esa se origina por un escrito no bien, pero sí. Vale. Antes del 20 de septiembre, ¿habían llevado a cabo ustedes en alguna fecha algún tipo de diligencias de entrada y registro que superaran más de 10 diligencias en un día? Claro, de 40. Muchísimas y por toda España. Y mira, sí, yo he hecho eso. No, estoy hablando en relación a los hechos que estamos hablando aquí, de estas investigaciones del Juzgado de Instrucción número 13 y de la Fiscalía. Es que no entiendo la pregunta. Si en el marco de la investigación del Juzgado de Instrucción número 13 habíamos hecho un dispositivo mayor al del 20 de septiembre, ¿es esa la pregunta? Sí. No. Vale. ¿Con posibilidad tampoco? No. Vale. Respecto de las detenciones del 20 de septiembre, ¿recuerda usted si hubo un único auto que acuerda todas las diligencias de entrada y registro? Creo que sí, que el juez hizo uno. Vale, lo digo porque como a preguntas del compañero ha dicho que el de Pau Furriols hubo un único auto que autorizó las 41 entradas y registros. Creo que sí. Vale. En este auto no se indicaba por parte del juez que las detenciones o medidas cautelares se adoptaran solo en caso de obstaculización de los registros. Yo tengo que ver el auto, pero con el juez lo que se acordó era hacer 14 detenidos y si el juez hace referencia a eso en el auto se refería a lo que yo he dicho, que es, y además le voy a decir por qué. Si hay obstaculización, que se detenga. Eso lo pone el juez porque estuvimos antes en otra operación en el Parlamento de Cataluña y no se nos facilitó con la diligencia debida el acceso. Íbamos a detener personas que tenían escolta, íbamos a hacer registro en sitios donde había policías vigilando. Y eso lo pone el juez por si algún escolta o policía impide la práctica de diligencia, lo detengamos. Las diligencias que ustedes entregan cuando solicitan las entradas y registros, ¿en esta solicitud pone detención, entrada y registro? Mire, lo pone, no sé lo que pone porque yo comisiono a un equipo de investigación para esa práctica de diligencia. Ese equipo son agentes de policía judicial, la realizan y yo lo que hago es unirla y la incorporo al testado. No sé exactamente qué pone cada equipo. ¿Recuerda usted si a estos detenidos se les tomó declaración por un delito de sedición? Sí, por los delitos que en ese momento de la investigación el Juzgado de Instrucción número 13 consideró. La pregunta era si se les tomó declaración por el delito de sedición. Lo que conste en la toma de declaración y en la lectura de derechos del detenido, en el que se le informa de los delitos por los cuales se les detiene y se les toma declaración.
¿Recuerda usted, hay preguntas esta mañana de la Fiscalía, ha mencionado en algún momento una entrada y registro en Òmnium Cultural? Sí. ¿Cuál fue la base de la petición, de la solicitud de entrada y registro? Pues en esta causa se solicita tener acceso en la causa de la Audiencia Nacional se solicita tener acceso a los correos electrónicos de personas investigadas que tenían despachos en esa sede, se autoriza y se ejecuta. ¿Recuerda usted si con posterioridad, no fue por Audiencia Nacional, pero no tiene importancia? Sí, no, lo he dicho que es por la Audiencia Nacional. No, la intervención de los correos fue ordenada por el magistrado del Tribunal Supremo, instructor. Y lo he corregido, pero bueno. ¿Y luego? Que lo he corregido, que es por la Audiencia Nacional. Es igual, constan las actuaciones, no importa. Sí. ¿Le consta si, además de la intervención de más de 34.000 correos electrónicos del señor Jordi Cuixart, hubo posteriormente, unos meses más tarde, una entrada y registro en la sede de Òmnium Cultural? Sí, claro. Sí, la Esta es la que le estaba preguntando. La inmunidad esa, perdón. ¿Cuál es el motivo de esta entrada y registro? ¿Por qué piden ustedes esta entrada y registro? Porque existen indicios en la investigación que la línea de investigación nos hace pensar que hay indicios. Gracias. Que hay indicios puede haber pruebas e indicios en esta sede, se solicita al juez de instrucción número 13 la solicitud de mandamiento de entrada y registro y no la concede. Sí, ¿pruebas o indicios de qué? De delito. ¿De qué delito? De los hechos que están investigando en juez de instrucción número 13. ¿De qué hechos? En relación con Òmnium Cultural. Malversación, todos los delitos del juez de instrucción número 13. Vale. Lo que consten diligencias. Respecto de la financiación de Òmnium Cultural, ¿recuerda usted si se intervino toda la documentación económica de Òmnium Cultural en esta entrada y registro? Creo que lo que el equipo considera oportuno, puede que sí, estos arramblan, sí. Sí, ¿ha firmado usted atestados en relación al resultado de las investigaciones de la documentación económica de Òmnium Cultural? No sé si esa exactamente la firmé yo o se la encargué a un equipo de investigación a que la hiciera. Creo que lo encargué. ¿Sabe usted cuál fue el resultado? Pero vamos, quien firmó aquello consta en diligencia. Sí. ¿Sabe usted cuál fue el resultado de la investigación? Pues ahora mismo los indicios pues no, está aportado a la diligencia. ¿Tiene usted constancia de que se haya devuelto a Òmnium Cultural toda la documentación que se intervino? Eso es la documentación hecha a disposición de la autoridad judicial competente. ¿No enviaron ustedes un oficio con un informe al juzgado de instrucción 13 diciendo que la documentación no tenía interés para las investigaciones y que se devolviera a Òmnium Cultural? Pues si se mandó es porque no tenía interés la investigación. Si se puede haberse mandado, perfectamente, sí. Sí, es usted el coordinador de todas estas investigaciones. Sí. De acuerdo, pero no tiene conocimiento de estos hechos en concreto. No, que yo de lo le concreto pregunto. no, exactamente, no. Ha dicho esta mañana que recordaba y que tenía allí delante, me pareció entender, la instrucción de la Fiscalía de la Audiencia Nacional de 5 de noviembre de 2015. A ver, repite la pregunta, por favor. Sí. Es que no me entero de lo que dice. Sí, ya lo estoy viendo, que no se entera de lo No, que habla bajo. Respecto a la instrucción de Fiscalía de la Audiencia Nacional de 5 de noviembre de 2015, que le han preguntado esta mañana. Sí, vale, sí. Vale. Creo que ha dicho que la tenía presente. Sí, la tengo aquí. La tiene ahí, vale. Mire, esta instrucción hacía referencia a la resolución del Parlamento de Cataluña sobre el inicio del proceso político en Cataluña como consecuencia de los resultados electorales del 27 de septiembre de 2015. Sí. En esta instrucción se ordenaba a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que enviaran... A todas, ¿eh? A todas, sí, a todas. Que enviaran aquella documentación que tuviera relación con esta resolución. Sí. Se mencionaba el delito de sedición, en concreto, en esta instrucción de Fiscalía. Sí. ¿Recuerda usted si esta instrucción lo que preveía era que el Tribunal Constitucional dejaría sin efecto esta resolución y que, por tanto, cualquier acto que se pudiera desarrollar posteriormente podía ser constitutivo de un delito de sedición? A mí lo que me ordena el fiscal es que todo lo que coja, toda la documentación, toda la prueba que se produzca o todos los hechos que se produzcan en relación a ese pronunciamiento, que se lo mande, que ya valorará a él si es delito o no. Y es lo que hicimos. ¿Recuerda, dice usted que tiene la resolución aquí delante, recuerda si se hacía mención al Tribunal Constitucional, las resoluciones del Tribunal Constitucional posibles sobre eso? Si la tiene usted y se hace mención, se hará mención. ¿Recuerda usted si esta resolución a la que hacía referencia no estaba aprobada todavía por el Parlamento? Yo recibo una orden y yo la cumplo. Lo que sí que no hace la Guardia Civil es interpretar lo que nos dice el fiscal. Si el fiscal nos dice, oiga, usted, lo que se produzca sobre esto me informa, y lo que se produjo sobre eso yo le informé.
¿Recuerda usted si en cumplimiento de esta orden remitió usted diversas mociones de apoyo de diversos ayuntamientos a esta resolución del Parlamento a la Fiscalía? Sí, la remití, sí. Ninguna pregunta más, gracias. Muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta? Sí, con la venia de la sala. Si no lo he entendido mal, hola, buenas tardes. Esta mañana, a preguntas del Ministerio Fiscal, usted ha manifestado que en la agenda constaba en alguna de las anotaciones en junio o julio del 2015 que la señora Forcadell sería presidenta del Parlamento. Yo le pregunto, porque yo me he leído toda la agenda y esto no consta. Entonces, le vuelvo a preguntar si está seguro de esto. Pues si es lo que conste en la diligencia, mire, lo que conste en diligencia. Si no está, es que no he cometido un lapso. ¿Recuerda si, por el contrario, hasta 9 de octubre de 2015 se estaba decidiendo quién sería el presidente y además se barajaban candidatos y ninguno de ellos era la señora Forcadell? Sí, mire, lo que hacemos en esa investigación es contrastar lo que en esa agenda pone con los hechos que se produjeron. Entonces, lo que el juez nos ordena es decir, mirar a ver si esto que pone en la agenda de alguna forma u otra tiene reflejo anterior por fuentes abiertas o en vuestra investigación. Y si esas reuniones se producen, nosotros lo que hacemos es recopilar información de fuentes abiertas sobre esas reuniones. Pero que se analice eso no quiere decir que se esté investigando las reuniones que hacen los grupos parlamentarios en su legítima capacidad para decidir quién es qué. Simplemente estamos diciendo, señoría, en la agenda pone esto y nosotros hemos visto por distintas fuentes que ocurrió esto. Ya está. No se está criminalizando, no se está diciendo nada sobre si la señora Forcadell es A, si B, si estamos hablando. No. Es eso. De acuerdo. ¿No recuerda usted si en una anotación de 9 de octubre se indica que se tiene que decidir la presidencia? Puede ser, aún. puede ser. Si está ahí consta en diligencias, es. De acuerdo. Pues no hay más preguntas. Gracias. Gracias. Adelante, don Mariano. Con la venia de la excelentísima sala. Buenas tardes. Hola. Voy a ser muy breve. ¿Aparece alguna anotación sobre Dolors Bassa en la agenda Moleskine? Lo que conste, no recuerdo si aparece o no. No recuerdo. De la lectura que yo he hecho aparece una exclusivamente haciendo referencia a su nombramiento como consellera. ¿Puede ser que esto sea así? Puede ser, sí, puede ser. ¿Recuerda usted si hay alguna conversación telefónica o algún correo de doña Dolors Bassa en el que dé instrucciones sobre la crida de voluntarios para el referéndum? ¿Que dé instrucciones ella directamente? Sí. Creo que no. Muy bien. ¿Recuerda usted si hay algún tuit o algún mensaje público en el que animara a los scratches, a los supuestos scratches y asedios a los que ha hecho referencia Fiscalía? Creo que no. Si no constaría en diligencia, no sé si consta, pero creo que no. ¿Recuerda usted si la huelga del 3 de octubre fue impugnada? Me refiero a la del 3 de octubre, no a la del 8 de noviembre. ¿El paro de país? No, la huelga, me refiero a la huelga. Si lo sabe, si no... No recuerdo si fue impugnada o no. Mire, respecto a las cartas intervenidas en Unipos, en Tarrasa, ¿recuerda usted cuántas cartas abrieron? Se hizo una cata y evidentemente no se abrieron todas. Fue una muestra representativa a presencia de la letrada de Administración de Justicia. Pero no recuerdo el número exacto. ¿Recuerda si son 2, 3, 10? No recuerdo el número exacto. No son 100 no son, vale. Y una tampoco. Vale. ¿Se abrieron más con posterioridad? No. ¿Ya no se abrió ninguna más? No, se hace una cata. Bueno, no. ¿Recuerda usted el archivo que se intervino en el ordenador personal del señor Palanqués? Esa información me la comentó el equipo de investigación, sí. No he visto el archivo, me comentaron que apareció ese archivo. ¿Recuerda usted cuántos nombres había aproximadamente en ese archivo Excel? Me comentan que son unos 50.000 correspondientes con las asignaciones de las mesas. Bien, ¿la coincidencia de nombres a la que he hecho referencia anteriormente es respecto a esos sobres, esas cartas que se abrieron en Unipos y estos nombres que aparecen en este archivo Excel? Sí. ¿Encontraron alguna tarjeta censal en el registro de Unipos? No lo recuerdo. Si apareció, está en diligencia. ¿Alguna tarjeta censal? Sí, tarjetas censales. Apareció cartas, sí, y después los certificados. No sé si a la carta se refiere a tarjeta censal. Vale. Yo creo que sí, ¿no? Porque lo que se hace en la consulta... Ha hablado usted anteriormente a cartas dirigidas a miembros de las mesas y demás. Yo me estoy refiriendo a tarjetas censales. Pero después también hay cartas dirigidas a todo el censo. Entonces eso yo entiendo que se puede entender como tarjeta censal, si se refiere a eso. Bien, ninguna pregunta más. Gracias. Gracias.
Muchas gracias. Por favor, Piedad. Un momentito, por favor. Vale. Muchas gracias. Ahora le da la tarjeta. Se puede usted marchar. Muchas gracias. Muchas gracias, muy amable. Vamos a ver, el siguiente testigo parece que está indispuesto. El médico forense ha estado atendiéndole. ¿Cómo se encuentra el otro testigo? Ajá. ¿Cree usted que mañana podría estar? ¿Qué es lo que tiene? Vale. Correcto. Bien. El médico forense dice que el testigo está, en fin, con medicación y que está indispuesto y que no reúne las condiciones para prestar declaración. Como tampoco tenemos seguridad de si mañana, a la vista del padecimiento que describe el médico forense, pudiera estar en condiciones, vamos por lo menos a aplazar hasta nuevo señalamiento. Como no tenemos otro testigo, pues hemos terminado. Mañana seguiremos a las 10. Con la venia de la sala. Sí, perdón. Disculpe, señoría, con la venia de la sala. ¿Se podría requerir, no digo aquí, sino la sala, al testigo, de la manera que fuera, a través del médico forense o de quien fuera, para que no comentara con el testigo que acaba de poner el contenido de la declaración? Se podría, no, se puede y se debe, así que lo haremos así. Piedad, por favor. Muchísimas gracias. Si tiene, sí, lo incorporamos mejor. Muchísimas gracias, muy amable. Doncs ja ho han vist, s'interromp i, de fet, s'ajorna. No es reprendrà fins demà aquest judici del procés, ho ha dit el president del tribunal, Manuel Marchena, per aquesta indisposició d'un testimoni. En tot cas, el que hem vist fins ara ha estat la declaració d'un dels testimonis clau d'aquest judici. Estem parlant del tinent coronel de la Guàrdia Civil, Daniel Baena. Ha acabat ja aquesta declaració, ha estat el torn de les defenses, que durant tota la tarda, també durant part del matí, han anat preguntant el que més o menys podien, perquè també en diverses ocasions Marchena ha anat interrompent i conduint, lògicament, aquest interrogatori. En qualsevol cas, s'ha acabat ja la intervenció de les defenses, s'ha acabat ja aquesta declaració de Daniel Baena i, per tant, la sessió del judici del procés es reprendrà demà a les 10 del matí. Per tant, per avui ja no hi haurà més interrogatoris. En qualsevol cas, el més destacat ho han anat seguint al llarg d'aquesta sessió aquesta tarda. Tot seguit ho repassem. El més destacat d'aquesta tarda, en qualsevol cas, ha passat pel que ha anat responent Daniel Baena als responsables de les defenses que han anat preguntant un darrere l'altre el que consideraven pertinent, tenint en compte que al matí ja havia respost també Daniel Baena a l'interrogatori, en aquest cas, d'una part de les defenses. Insistim, el més destacat del que ha dit avui en aquesta declaració Daniel Baena, més enllà del que ha dit a la tarda, ha estat fixar per més endavant del que fins ara es tenia constància l'inici d'aquesta investigació per part d'ell. Recordem que ell és el responsable d'aquesta investigació de l'1 d'octubre. Doncs bé, aquesta investigació no va començar l'1 d'octubre del 2017, ni tampoc al setembre d'aquell mes, sinó força abans. Va començar el 2015. És el més destacat que ha dit Baena a la seva intervenció aquest matí.